Hola, buenos días. Bienvenido al tercer día del Decidim Fest 2020. Hola, Arantxa. Soy Olivier. Hoy se hablará mucho de la ola deliberativa, mucho de cómo podemos mejorar la democracia. Hablaremos de sorteo cívico, hablaremos de asambleas ciudadanas y cómo nos pueden ayudar a que los ciudadanos podamos influir claramente, directamente en las políticas públicas y dejar un rastro que podamos siempre ver y entender. Y sobre todo entender también qué se hacen con las decisiones que ayudamos a tomar o las direcciones que ayudamos a dibujar. Entonces habrá una sesión, yo estoy dialogando con Arantxa, que es amiga, que ahora introduzco con su maravilloso currículum. Y después habrá una sesión más orientada a cómo herramientas digitales, entre otras plataformas de participación cívicas como Decidim, básicamente mejorar esos procesos cívicos y estas asambleas ciudadanas. Arantxa te quería presentar, Arantxa Mendiarat, que licenciada en ciencias políticas, impresionante, pero también mediadora cultural, aquí creo que coincidimos mucho, y cofundadora con Jacob Bermejo de Deliberativa. Es socia activa, muy activa de la red Democracia RED, que es una red que agrupa más de 60 organizaciones, me parece, y personas en el mundo que trabajan a favor del sorteo y la deliberación. Arantxa es una gran evangelista, me evangelizó a mí, me convenció de que sí que había futuro en el sorteo cívico. También es la co-creadora de la web Democracia por sorteo.org, donde podéis encontrar mucha información también, sobre todo sobre experiencias que Arantxa ha sido compartiendo también en su ponencia que habéis podido ver, en casos concretos y de dónde vienen, el tipo de metodología, si os queréis aplicar la lección o si alguien que nos esté mirando forma parte de un gobierno, para empezar a hacer un plan serio de sorteo cívico. También Arantxa codiseña y gestiona proyectos y procesos relacionados con la cultura y la participación. También me gustaría, es una misión que comparto contigo. Me gustaría también hoy hablar del rol de la cultura, también en facilitar esos momentos críticos de las deliberaciones. Y también quiero decir, no has venido para hablar de tu libro, pero acabas de publicar un libro con tu compañero Ernesto Ganuza, que se llama La democracia es posible. O sea, el subtítulo está muy bien. Sorteo cívico para rescatar el poder de la ciudadanía. Hola, Arantxa, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Olivier. Encantada de estar aquí contigo, encantada de estar en el Decidim Fest. También decir que estoy hablando desde Bilbao y que tú estás hablando desde Palma, que a mí me gusta un poco ubicar los cuerpos, porque tanta pantalla ya no sabemos ni dónde estamos ni dónde vivimos. Sí, es un reto. Normalmente solemos tener esas conversaciones andando por la montaña y no va a ser el caso. Y además nos están mirando, se supone. Bien, una de las cosas, siguiendo con esta idea de diálogo, aunque no sé dónde va a ir el diálogo, pero los dos somos convencidos que el sorteo es el futuro, ¿no? Que es, como tú bien dices, el acto 2 de la democracia es la democracia deliberativa. Te haré una pregunta sobre este tema, en qué momento de esta gran obra teatral de la democracia estamos. Pero una cosa así, más en plan tú y yo, veo que por tu currículum y nuestros intereses compartidos hay muy pocas posibilidades que nos encontremos en un proceso de asamblea ciudadana sorteada, ¿verdad? Porque aparte del género y del lugar de residencia, coincidimos demasiado para coincidir potencialmente en una asamblea ciudadana sorteada, ¿verdad, Arantxa? Bueno, el azar es muy sorprendente. O sea, en realidad tenemos tanta probabilidad, yo creo, de encontrarnos tú y yo que de encontrarnos con cualquier otra persona que del territorio que representaríamos, ¿no? Entonces, sí, pero sí, a mí me preocupa siempre, bueno, estamos hablando con tecnología, transparencia, lo que permiten esas herramientas, ¿no? Facilitar datos sobre, por ejemplo, pues la evolución de las decisiones que se toman en esas asambleas ciudadanas, pero una cuestión básica es sobre cómo se realiza el sorteo, cómo funciona, ¿no? Cuáles son los parámetros y sobre todo si hay alguna manera de garantizar que el algoritmo asegura lo que se propone, ¿no? Que es la pluralidad y la diversidad entre los participantes. Entonces, me gustaría que nos un poco ilumines sobre concretamente cómo se hace. Sí, muy concretamente, en realidad, cuando decimos sorteos, son dos sorteos. Hay un primer sorteo que invita a una muestra amplia de la población que se genera por sorteo, bien a partir de nombres que están en el padrón, bien a partir de números de teléfono, bien a partir de direcciones físicas, de direcciones postales.
Ahí las personas que reciben la invitación al azar se prestan voluntarias o no. Entonces sí que ahí hay un sesgo porque es un sesgo de las personas que aceptan esa invitación. Y luego hay un segundo sorteo en el cual ya a partir de esas personas voluntarias se conforma una muestra descriptiva de la población. Entonces ahí, según los territorios, según los casos, según el contexto, se eligen entre 3 y 7, 8 criterios, pues en los criterios de edad, localización geográfica, sexo y luego pues nivel socioeconómico, nivel de estudios, la relación de la persona con la pregunta que se le hace, en fin, toda una serie de criterios intentando que esa muestra sea la más descriptiva de la población, que no representativa, porque para que la muestra fuera representativa en el sentido estricto, o sea, haría falta un grupo de al menos 1.000, 1.500 personas. Entonces, es un grupo muchísimo más representativo o descriptivo de la población que lo que se suelen dar en otros procesos participativos, a pesar de que sigue existiendo ese sesgo de que las personas aceptan participar en este proceso. Vale. Retomando lo que comentabas tú, que entrábamos después de la democracia representativa en el acto 2 de la gran obra teatral de la democracia, que es la ola deliberativa, ¿no? En que en esta dramaturgia parece que es un cambio realmente radical. Sí, es una idea que le robé hace poco a Peter McLeod del Mass WP en Toronto, que la presentó en una charla que dio en un foro en Nueva York. Y esa idea de que efectivamente llevamos 200 años en los cuales los progresos de la democracia tienen mucho que ver con ampliar el derecho a votar. O sea, cada vez más personas hemos tenido ese derecho a votar, que es casi completo, aunque todavía, bueno, hay mejoras que hacer. Y entonces pasar de este primer acto, efectivamente, de la democracia, en el cual ya hemos llegado a que prácticamente todas las personas podamos votar, a pasar al acto 2, en el cual ya casi todas las personas también deberíamos de tener ese privilegio, esa responsabilidad también de decidir sobre políticas públicas. Y también esa idea que me gusta mucho de no considerar este caso el ciudadano o la ciudadana como un riesgo, o sea, como que cuando tú como político tienes miedo que te vote o no te votes, es como un riesgo a considerar a esta persona como un recurso, ¿no? Y que involucrando a las personas de esta manera se consiguen mejores políticas públicas y que se consigue sobre todo una confianza mucho más grande en el sistema político. Hay también una idea fuerza dentro de tu ponencia, son sobre las cuestiones más debatidas, ¿no? Mediante sorteos cívicos, ¿no? Que en principio suelen ser, tú identificas 3 puntos, ¿no? Que una de las cosas es cómo ayudamos a rediseñar las reglas del sistema político, ¿no? Con reformas constitucionales o leyes electorales. También hablas de cuestiones a largo plazo. Obviamente tenemos como ejemplo la Convención Citoyenne, se hablará en el siguiente debate también, ¿no? que trata la crisis climática, que es tanto urgente como hay que pensarla sobre el largo plazo. Pero me gustaría insistir ahora en el tema de que muchas veces hemos hablado de las cuestiones o los temas controvertidos. Es decir, hemos tenido unas conversaciones una vez que dices muchas veces el sorteo sirve para tratar temas que los propios gobiernos o los partidos políticos no podrían tratar por este tema de que la jugarían demasiado, ¿no? Entonces llaman a los ciudadanos como para un tema de la basura, pero hay cosas mucho más cruciales como el matrimonio igualitario, la ley del aborto, creo que en Irlanda, o el tema de la migración. Entonces me gustaría realmente, como cuando se dice, no se puede reír de todo en el humor. En el sorteo cívico hay temas que no se pueden tratar absolutamente o siempre tienen que ser polémicos. Bueno, digamos que ahora mismo organizar un proceso deliberativo es algo que cuesta un poco, es decir, no tenemos tanta cultura, no tenemos tanta experiencia, entonces, y sobre todo los mecanismos, digamos, y las personas formadas para ello, pues no son tantas. Entonces, yo creo que hay que pensar bien los temas que se ponen ahí en juego, porque también se pide un gran esfuerzo por parte de la ciudadanía, entonces tiene que valer la pena, ¿no? O sea, que tienen que ser temas que realmente no se podrían tratar de otra manera, porque también hablo de hibridar los mecanismos y de complementar los mecanismos, pues ahora mismo hay otros mecanismos también por los cuales se pueden tomar decisiones
decisiones de políticas públicas, entonces hay que pensar bien cuáles que queremos que se tomen de esta manera. Y efectivamente una de ellas es cuando, por ejemplo, los partidos políticos no se ponen de acuerdo entre ellos, pero de manera como muy exagerada, y también por eso decimos que es un mecanismo muy útil en contra de la polarización, porque realmente se sabe que personas elegidas por sorteo o sea, tienden a ser más moderadas que, digamos, los partidos políticos que les podrían en algún momento representar, incluso a los que hubieran votado, ¿no? Entonces, esta moderación y todo el ejercicio de deliberación que se hace dentro de ese proceso deliberativo lleva a que es más probable que se llegue a un acuerdo entre este grupo que si lo intentarán dentro de, o sea, entre partidos políticos. También ahí hay una otra cosa que igual saldrá después, pero que aprovecho para decirlo porque me parece un tema muy importante. Tendríamos también que tender, o sea, idealmente en el mundo ideal, a que esos procesos, cuando se pongan en marcha, estén avalados por el conjunto de los partidos políticos también. Eso también les da como evidentemente más legitimidad y también, bueno, yo creo que puede hacer que el acuerdo se dé de manera más fácil. Ahora mismo la Asamblea Ciudadana por el Clima, que se acaba de abrir en Escocia el 7 de noviembre, es un proceso avalado por todos los partidos políticos en Escocia. La Asamblea Permanente de Bélgica, que se creó hace un año, también está avalada por todos los partidos políticos. Entonces, eso es como con la configuración ideal. Para seguir, si hablamos de procesos que ya se han dado, como en Irlanda, en el tema de la ley del aborto, ¿cómo podemos hacer que esas, o al menos las conclusiones o esas experiencias sean replicables y tengan cierta influencia sobre la percepción de estos temas en otros países, como el tema, por ejemplo, caldente en Polonia, que pone en cuestión el tema de la ley del aborto? ¿Tú crees que todas esas iniciativas o esas experiencias son exportables según el tema, son muy estandarizadas o había que adaptarlas según el país donde se implementan? Por ejemplo, si hiciéramos unas asambleas ciudadanas ahora en Polonia sobre la ley del aborto, ¿nos serviría el modelo de Irlanda? Sí, digamos, el estándar es bastante transferible a cualquier contexto. Luego, evidentemente, se ajustan pues, el sistema de gobernanza de la propia asamblea, cómo se genera según la cultura política del país. Bueno, hay cosas que se adaptan al contexto, pero, digamos, la idea global y el estándar global sí que se está usando el mismo en todos los países. Y, de hecho, Polonia ha hecho muchos procesos deliberativos, en particular en el ámbito climático y más a nivel local, ahí con Marcin Gerwin ahí que está muy activo en este tema, que tiene una web maravillosa que se llama citizenassemblies.com, me parece, donde también se puede encontrar mucha información. O sea, con lo cual sí, en Polonia se podría hacer, pero la cuestión es quién la encarga, ¿no? O sea, entonces hace falta partidos políticos y, como decía antes, en este caso lo ideal sería que todos los partidos dieran este mandato a una asamblea ciudadana y que aceptaran de antemano, digamos, al menos transferir lo que la asamblea decida a un referéndum, por ejemplo, en este caso, ¿no? También existen ejemplos bueno, de hecho, la primera asamblea ciudadana en Irlanda no se generó desde el gobierno, sino desde la sociedad civil, desde una asociación que se creó que se llama We the Citizens, y que hicieron un primer piloto, o bueno, un primer proceso que funcionó, y por eso también luego se trasladó, digamos, a nivel gubernamental. O sea, no siempre hay que esperar de los gobiernos que pongan en marcha esos procesos, a veces se puede hacer desde la ciudadanía, pero evidentemente cuando se pone en marcha desde gobiernos ya con la seguridad o la promesa de que después lo que salga de ahí sea implementado, pues es más... sí. ¿Existe un manual para la ciudadanía para reclamar e influir en que podamos reclamar asambleas ciudadanas sobre temas que nos preocupan sin esperar que estén en la agenda política? Lo has mencionado en el caso de Irlanda, pero ¿hay un manual que podamos usar y descargar ya y ponernos en marcha? Bueno, ahí, por ejemplo, Extinction Rebellion está haciendo un gran trabajo, porque aparte de pedir, digamos, medidas urgentes contra el cambio climático, están pidiendo también que se generen, que se organicen asambleas climáticas, en todos los países del mundo. Entonces, en su web explican bastante bien lo que es una asamblea ciudadana y yo creo que mediante ello se puede también hacer este tipo de
de reclamaciones, digamos. Pero bueno, sinceramente, o sea, hablamos de una derivativa, pero el movimiento está todavía por crear. Es decir, que no podemos decir ahora mismo en un país como España, por ejemplo, que haya una base ¿no? ciudadana que esté empujando y que esté reclamando esto, porque básicamente todavía mucha gente no lo conoce. Entonces, es el objetivo de hoy, ¿no? Efectivamente, sí. De yo creo hacer que llegar esa ola que sea un tsunami, que la gente se apasione por la política y vuelva en las calles y en las asambleas, ¿no? O online, evidentemente. Eso es. ¿No? En castellano está la web esta que has dicho antes, democraciaporsorteo.org. Es una web muy sencilla, pero que da un poco las claves de qué estamos hablando. Y yo creo que ese es el primer trabajo que tenemos que hacer, de darlo a conocer y que se entienda cuál es el interés de esos mecanismos y a partir de ahí que se puedan, evidentemente, poner en marcha. O sea, un poco crear cultura también ciudadana de potencialmente reclamar, antes incluso sin esperar que nos llegue la invitación, la carta, la postal que nos diga, estás sorteado. Efectivamente. Sí, sí. Entonces, construyendo sobre esto lo que comentas sobre una de las reclamaciones de Extinction Rebellion, ¿tú crees, ya que somos los dos del mundo de la cultura y de la creatividad, ¿tú crees que que también Decidim es como el festival de la democracia ahora mismo, ¿no? O de la democracia como la queríamos diseñar idealmente? ¿Tú crees que como en los festivales donde hay jurados y convocatorias oficiales, un programa oficial, podría haber un equivalente de que, bueno, podría haber asambleas ciudadanas institucionalizadas o llevadas a cabo por los propios gobiernos o los entes públicos, pero que en paralelo pudiéramos tener un mismo modelo, un poco con otra regla de gobernanza, independiente ciudadano. Es decir, imagínate que, ¿no? Tratando los mismos temas, pero hay otros grupos de ciudadanos que aportan por otro lado, y que eventualmente al final, como en algunos festivales, digamos que la selección off o las decisiones off de la ciudadanía tengan incluso más influencia que lo que se trata con el diseño institucionalizado de una asamblea oficial, digamos. ¿Tú crees que se podía llegar a dar? Me parece una idea maravillosa y de hecho, por supuesto que se podría llegar a dar porque uno de los principios de esas asambleas ciudadanas es que sean lo más transparentes posibles para que haya esta conexión entre lo que se llama el mini público, que sería este grupo descriptivo, y la sociedad en general, que sería el maxi público. Entonces, digamos que toda la información a la cual tiene acceso este mini público, que es tanto información que le puede llegar a dar el gobierno o información que ella misma pide sobre personas que quiere escuchar, expertos, expertas, lo que sea. Entonces, toda esta información se tiene también que poder ver desde tu casa, en realidad, ahora que está todo online. Entonces, como este material está, estas asambleas, digamos, paralelas se podrían crear. Sería un festival maravilloso. O sea, recojo tu idea y estoy viendo que Platónico lo va a hacer ya. Hagámoslo para el próximo Decidim Fest, seguro. Vale, hay un par de preguntas que nos llegaron a través del Decidim. Y una de ellas tiene que ver con lo que comentamos antes, ¿no? La polarización de los mini públicos, ¿no? O polarización entre expertos, supongo que también ocurre, ¿no? Hay una pregunta de Maite López, que primero te agradece mucho, que creo que ha sido evangelizada por tu presentación. Te agradece mucho el haber compartido también experiencias específicas de asambleas ciudadanas, pero su pregunta creo que es súper interesante en cómo evolucionamos como ciudadanos cuando participamos, ¿no? Su pregunta es si sabes si las personas implicadas cambian de opinión durante el proceso. Y yo añado a esta pregunta si hay datos, sé que no los habrá tantos, pero si tú has identificado razones o momentos específicos en esa curva de engagement que tenemos los ciudadanos en estos procesos, si hay razones o momentos específicos que influyen en el cambio de opiniones, es decir, si más bien viene de los expertos o si son los propios ciudadanos con mucha empatía que se autoconvencen. Entonces, la respuesta claramente es sí, es decir, cambiamos de idea en esos procesos y menos mal, porque si no, esos procesos realmente no tendrían sentido, porque si todos nos quedáramos con la opinión que tenemos al principio, pues sería suficiente con hacer sondeos, saber qué opinas y a partir de ahí tomar decisiones, ¿no? Entonces, sí, claramente sí. Ha habido muchísimos estudios, es decir, hay muchos procesos deliberativos, especialmente en el estado de Oregón, Estados Unidos, en Irlanda también, pero bueno, ahora ya casi todos los procesos están seguidos por investigadores científicos, por académicos, que evidentemente esa pregunta la miran muy de cerca y la respuesta es siempre la misma, sí, existe este cambio. Ahora, ¿este cambio exactamente en qué momento se hace?
yo no tengo este dato. Justo ahora acaba de haber un seminario también de personas académicas sobre la Convención Ciudadana sobre el Clima en Francia, en el cual también se ha abordado esa cuestión. Y yo diría, o sea, según digamos, las primeras conclusiones que estaban compartiendo, que este cambio se puede dar realmente en muchos momentos. Efectivamente, al escuchar personas expertas, al compartir con tus colegas o con tus compañeros de mesa, porque todas las deliberaciones se hacen en mesas pequeñas, con lo cual es muy fácil interactuar con tus compañeras de mesa y ahí también, cambiar de idea, con lo cual sí, y en qué momento exacto no lo sé. Vale, pues lo miraremos cuanto más se usen herramientas digitales para llevar esos procesos. Bueno, en las últimas 10 minutos no vamos a poder evitar hablar del tema de la pandemia, ¿vale? Aunque nos gustaría ver siempre hablar solo de la ola de la engagement progresivo de los ciudadanos que participen más y más, se está viendo, pero bueno, es la ola que queda por hacer crecer, ¿no? Todos juntos. Pero como se ha visto en varios procesos deliberativos y asambleas ciudadanas que ya tenían lugar antes de la pandemia, otras que se están diseñando durante la pandemia y otras que en el futuro se tendrán que diseñar con este elemento, digamos, de que no vamos a poder seguramente vernos la cara durante un tiempo. Entonces, ¿cómo ha afectado esta pandemia me gustaría que con algunos elementos, por ejemplo, en la convención citoyenne, por ejemplo, por un lado, las que ya se dieron durante la pandemia y las que se están diseñando ahora. Sí. Entonces, yo supongo que es momento de hablar un poco de hibridación digital también. Sí. Sí, ahí es muy interesante porque efectivamente las que, por ejemplo, la Convención Ciudadana por el Clima en Francia empezó en octubre del año pasado y hizo sus últimas 2 sesiones online, es decir, me parece que fueron en abril, en junio o algo así. Bueno, ya le ha pasado a otros procesos y ahora, por ejemplo, la Asamblea Ciudadana sobre el Clima de Escocia, que se citaba antes, decidió empezar desde cero online el sábado pasado. De hecho, Involve, la organización británica que está manejando muchos de esos procesos o ha ayudado a gestionar muchos de esos procesos, publicó ayer un informe sobre unas primeras conclusiones de los beneficios y los límites de la participación digital, ¿no? Y yo creo que un poco una de las grandes sorpresas y los grandes aprendizajes de lo que ya está pasando es que, es que en realidad aumenta la inclusividad de los participantes, ¿no? Está viendo que, mucha gente que no hubiera podido viajar, no se hubiera podido desplazar, porque también desplazarse implica más tiempo, puede participar en esos procesos y se ha visto ya, o sea, en Escocia, por ejemplo, concretamente, que cuando a ti te sortean, digamos, siempre está la primera persona que ha sido sorteada, digamos, en su categoría, ¿no? Si esa persona dice que no, pues se va a la siguiente, ¿no? Y se está viendo en Escocia que se está llegando mucho más a la primera persona sorteada que las siguientes porque están aceptando más, ¿no? Eso es. Y luego, evidentemente, las limitaciones de personas con dificultades para acceder al mundo digital, pero ahí creo también que se están haciendo inmensos progresos en acompañar a esas personas, en hacer un trabajo de mediación. Recursos que antes se ponían, por ejemplo, en los transportes, pues ahora se ponen en ayudar a esas personas a conseguir la herramienta necesaria, una conexión a Internet, a entender cómo funciona. Y en la Asamblea Ciudadana por el Clima en Escocia hay una persona que nunca había entrado en Internet, que ya se está manejando y que ya está participando en el proceso. Hay varias personas que nunca habían participado en grupos, digamos, de discusión online y que también lo están haciendo, con lo cual no todo es rosa, pero sí que hay muchas ventajas, estamos viendo que hay muchas ventajas también a hacer las cosas online. Vale, muy bien. Bueno, un tema ahí un poco más polémico y te voy a hacer una pregunta, es difícil de responder, yo no sabía responder, pero como Ernesto Ganuso, que es el coautor del libro que habéis escrito, ¿no? La democracia es posible, te hizo una pregunta en Twitter que no he mirado si la habías respondido o no, pero que habla de uno de los próximos grandes retos de la pandemia es cómo se van a distribuir las vacunas, ¿no? Y te hacía la pregunta en Twitter, que ahora, no sé, puedes decir que no tienes respuesta. O sea, la pregunta es, ¿dejamos a los partidos que decidan o creamos una asamblea ciudadana por sorteo, ¿no? Para hacer la tarea de decidir cómo distribuir las vacunas, con qué criterios?
Sí, sí, yo lo vi más como una afirmación que una pregunta, entonces no la contesté, simplemente le puse un corazoncito y ya está. Ahora No, lo yo pongo creo en duda, sí tienes que contestar. no, está bien, está bien. A ver, o sea, de qué otra vez, ¿no? ¿De qué estamos hablando? O sea, una asamblea ciudadana que tuviera que pensar algún tema relacionado con el COVID sería una asamblea ciudadana donde hubiera personas jóvenes, hubiera personas mayores, hubiera madres y padres, hubiera hosteleros, en fin, una muestra muy diversa de la población que tendría acceso a toda la evidencia científica que se está dando, que tendría acceso a grupos afectados, en fin, que tendría acceso a toda la información que la Asamblea considerara que necesita para tomar una decisión. Y a partir de ahí, y con un proceso muy transparente, como decíamos antes, que es fundamental, que cualquiera de nosotros también podríamos ver a qué información tienen acceso y nos podríamos también hacer desde nuestras casas nuestra propia opinión, aparte que nos faltaría evidentemente la dimensión deliberativa. Entonces yo creo que sí, o sea, totalmente sería interesante hacer ese ejercicio. Y yo también, o sea, vuelvo un poco a mí me gusta mucho el modelo de una primera asamblea que decide la agenda y luego una segunda asamblea que responde concretamente a una de las preguntas que ha salido en la agenda. Es decir, creo que sería muy interesante una primera asamblea y habría que ver a qué escala a nivel de España, el tema de la escala que luego vamos a comentar en la siguiente mesa redonda es un tema complejo, a qué escala se hace y preguntar a esa primera asamblea de qué, o sea, en este tema tan inmenso del COVID, qué aspectos queréis trabajar, ¿no? Porque ahora de bote pronto todo no se puede. Entonces, por ejemplo, hicieron la pregunta otra vez en el estado de Oregón, hicieron una asamblea ciudadana este verano, en junio o agosto, online, sobre el COVID, y les preguntaron qué aspectos queréis tratar, y ellos eligieron, bueno, les pidieron que eligieran uno, y al final la asamblea decidió que querían tratar dos, que era el tema de la vivienda y la educación. Entonces, igual se pregunta a una asamblea aquí y o sea, dicen, no, la vacuna no lo vemos prioritario, nosotros queremos hablar de vivienda y educación, que está siendo muy problemático también en esta pandemia, ¿no? Tenemos 3 minutos para que respondas a una de las preguntas también que apareció en el Decidim, que es de Pau Parals, que está primero muy preocupado por el tema de la poca, digamos, representatividad de los jóvenes en los partidos políticos o en el juego de la democracia actualmente como está diseñado. Pero precisamente su pregunta dice, el sorteo cívico se presenta actualmente como mecanismo que puede usar en un determinado gobierno. Y entonces te pregunta, imaginando futuros posibles, ¿podríamos llegar a articular una democracia por sorteo 100%? Es decir, ¿podríamos llegar a eliminar las elecciones o no sería el papel de este mecanismo? Ahí para acabar Sí, sí. Sobre la cuestión de los jóvenes, efectivamente, bueno, hay realmente es una cuestión muy problemática y efectivamente estos mecanismos permiten su inclusión. También en un informe de Transparencia Internacional de 2013 dicen como los jóvenes, o sea, cuanto más joven eres hoy en día, digamos, en el mundo, menos piensas que la democracia es importante. O sea, realmente hay una especie de desconexión entre, ¿no?, aspiraciones democráticas y la juventud, que es súper preocupante. Otra vez en Escocia han montado también en paralelo a la Asamblea Ciudadana, a la Asamblea Climática, una asamblea de niños y niñas que van a trabajar en paralelo, que también me parece interesante. Y sobre esa cuestión de, bueno, si es mejor un sistema, digamos, que donde las elecciones y el sorteo se complementaran, o un sistema totalmente basado sobre el sorteo, no hay mucho debate entre la comunidad, digamos, deliberativa. Creo que ahí cada uno tiene un poco su opinión. Yo creo que si se pudieran complementar los dos sistemas, ¿por qué no? Ahora mismo lo veo complicado porque veo que digamos, el sistema actual, tal y como está, tiene enormes dificultades en aceptar que asambleas de este tipo puedan también tener sus cosas que decir, ¿no? Entonces, o que decidir. Entonces, si el sistema político actual no sabe acoger esos nuevos mecanismos y no es capaz digamos, de hibridar su propio sistema con estos, que creo que en algún momento habría que cambiar radicalmente el sistema. Pero bueno, puedes desbordarse la ola fácilmente, ¿no? Sí, estas son especulaciones, pero yo creo que ahora mismo lo importante es que se vayan multiplicando este tipo de experiencias para que todas las personas la conozcan de primera mano,
las puedan experimentar y puedan decidir por sí mismas si piensan que es una buena manera de hacer la política o no. Gracias, Arantxa. Nos están cortando. Entonces, solo quería precisar para los que nos están mirando que todos, o sea, podemos continuar con el debate y compartir recursos en Decidim, obviamente. Y vamos a seguir, o sea, tú no desapareces, Arantxa, porque ahora coges mi papel, te cedo el papel, el testimonio del moderador y estarás moderando una sesión sobre asambleas ciudadanas y veremos el tema de la hibridación digital también, o sea, con la experiencia de Convención Citoyen, con Eloisa de Open Source Politics. Y también creo que comoderas esta mesa con Mauricio de la OCDE. Entonces, suerte y seguid iluminándonos. Venga, gracias. Seguimos. Muchísimas gracias, Merci, Olivier. Arantxa. Chao. Thank you. Okay, thank you very much. So now I'm in this
again, this time moderating a roundtable, which I think will be especially interesting for the Decidim public because it deals with different digital aspects of deliberation. So we will have with us this morning Héloïse Gabadou from Open Source Politics. She will talk about the digital participatory process that fed into the French Climate Assembly, where they used two open software, Decidim and Iramutec. Then we will hear Mauricio Mejia from OECD. They have published a series of articles exploring the different uses of digital tools for deliberations, and he will share them or share the conclusions with us. And finally, Kelly McBride from Democratic Society. She will develop a topic that is especially relevant in countries like Great Britain and Spain, which is the scale of the assemblies. So each of them will have 10 minutes to do a first presentation, then we will have 30 minutes for debate. You know that you can post comments on MetaDecidim. I will give them the floor right now, not to spend more time on presentations. Héloïse, it's to you. Hola. Thank you everyone for being here. I don't know if you can hear me well. I hope so. Absolutely. Okay, great. I'm so happy to be here, surrounded by the Decidim community that I've been working with for 2 years now. I'm just going to share a little presentation, so let me know if everything is all right with the presentation. Let's see. Here you go. Vale. Can you see it? Yes. Okay, great. So, talking about an interesting topic today, so citizen assembly. On my end, I will be talking about the digital process that fed into the French Climate Citizen Assembly. So the digital process that Open Source Politics designed with for this project, designed on Decidim. For that, so I thought it was interesting and important to understand the context in which the French Climate Assembly was actually born. It was, a context of political unrest with the Yellow Vest movement and the national debate on the carbon tax. It was also the follow-up of the national grand debate in 2018, which was the first state-led national democratic exercise, which led to many frustrations due to the lack of transparency of the final results and reports. There was some debate on regarding the end results of that debate. There was also this year and last year the climate urgency and the important fact that there was a growing general awareness on the climate urgency and climate marches and younger generation in 2019 advocating for governments to respond to the climate urgency, and most importantly, and that's been for a couple of years now, the citizens' defiance towards the government, be it in France or internationally. And it was this climate of political unrest that kind of needed to be alleviated by a government response. All of that led to also Macron that had to politically communicate and had to demonstrate some responses in the face of this climate urgency, especially for someone who included climate. And that's an important thing to notice as well, because his position for the French Climate Assembly was kind of important. He was the main political sponsor, and that's something that kind of differentiates the French Climate Assembly from other countries where the president is not the main political sponsor. Here we really have a president that kind of sponsored directly the French Climate Assembly. So a couple elements that Arantxa also mentioned in her keynote. It was, a French Climate Assembly that was supposed to answer to one question, which was how can France reduce greenhouse gas emission by at least 40% from the 1990s levels by 2030 in the spirit of social justice. That's the question that basically was a political one as well. It's in the program of France needed to answer to this question, and for that they actually organized 150
they randomly selected 150 citizens according to 6 criteria, which were gender, age, level of diploma, the professional, socio-professional categories, the type of territory, so rural, urban, or the outskirts of cities, and the geographical zone. So they randomly selected those citizens, and to define a set of measures that will be submitted without filtering either to a referendum or to a vote in parliament or applied by regulation. So it was 5.4 million euros, which is, I think, 4 times the budget that the UK allocated to its climate convention. It was 9 months of work. It was 7 sessions, 6 themes, and at the end, a report of 400 pages and 149 measures written by citizens, randomly selected ones. So basically, I'm not going to focus too much on the in-person process. You can look on the website. It was 7 sessions over 9 months. The important thing to know and to take out of that was the fact that they took time to organize the deliberation, to provide information to the citizens so that they could, make some actual measures, be also surrounded by economists, lawyers to actually write measures that could be easily applied by the government without filter. So now to the topic of this discussion. Why did we and did the French Economic Council, the CESE, added a layer of digital participation to the in-person deliberation process? At the beginning, there weren't supposed to have any platform. There was only supposed to be the in-person deliberation process. It was kind of done really quickly. And the main goals for that platform was to amplify the process to include all French citizens in the process online. It also allowed NGOs to have a specific platform to publish reports and data. And it also, with the intermediary synthesis, we could contribute to the work of 150 citizens by synthesizing the contributions coming from citizens, other citizens, and from NGOs. There was, in terms of design, there was some interesting choices that were done, mainly to deactivate comments, to limit to 1 contribution per theme. There was also an NGO and group verification, and there was something important about the synthesis is that we had to consider all proposals, NGO, citizens, at the same level of importance. And that's something really important to, not basically deactivating comments, make it, you focus more on the quality of the contributions you're going to be giving to the 150 citizens, rather than the quantity of the proposals and comments and discussions. And that's what we have in participatory processes in general. We kind of limit ourselves to the number, like we define success by the number of contributions on a platform instead of the actual quality of those contributions at the end of the report. So in more concrete terms, the Decidim platform looked like that. So it was that was a homepage describing also the process right below. The Decidim platform took also the 6 main themes, so you can see them there. In each theme, you could, there was a proposal feature, 2 proposal features, 1 for citizens and 1 for NGOs. So that's that. And then the 3 main lessons or point to take out kind of is the one I already mentioned. So the focus on the quality of the contributions rather than their number. So there was something really important about that by limiting the number of contributions published by a platform user to 1 per theme, was kind of a bold choice. And it was also important that those contributions would very much contribute to the success of the face-to-face work. Then the second thing I wanted to mention is that there was also a need to prioritize the in-person exercise rather than focus exclusively on digital participation. It's a fashion to do digital platforms for participation, and here the choice was basically the focus has to be on the in-person exercise and on the 150 citizens that are working directly for defining the measures.
So sequencing was an important part of the process when designing it, because it combined some participatory element and representative deliberation in person. And that's why the digital tool was a means to an end and not an end in itself. Last thing, and an important one for this community as well, it was important that the process would place transparency as the core normative principle of the digital process. Transparency both in the rules of the game, like why are we having a digital platform? What is the random selection method? What are the steps of the process? What are the expected outcomes? But also, and again, that's very important for us, the transparency of the tools that are used to define, to both structure the debate online and to analyze the contributions. Because if you have a report that impacts the endpoint of a convention, then at least the software have to be transparent and their code in open source. So the kind of opening remarks, and that's the last bit, is basically we're not the ones that are going to be judging the outcome of the French Climate Assembly. We're going to focus way more on the how it was designed and the choices behind it. But there are some interesting questions that we maybe need to discuss in the debate, which is there was an ambiguous political response from the ministries in Macron. They were designing some half measures to alleviate the tensions. At first, he chose the 146 out of 149 measures. Now it's becoming less and less. And he kind of, I'll talk more about those measures after. But there's kind of a new balance of power citizen versus government that is needed. Now the 150 citizens are reuniting in one, are constituting as an NGO. There's a platform designed for them to follow up on the government's actions. So they're kind of reinforcing that balance of power. And there was also a petition that was launched last week to guarantee the results of that convention. And the last question, which is, I think, important for us, is the French Climate Citizen Assembly remains an important example of nationwide deliberation exercises, but could it be replicated and well replicated locally? And what conditions and prerequisites would we need and are necessary for a successful local citizen assembly? I hope I didn't go beyond the time. This is just 1 minute. Okay, great. It was brilliant. Thank you, Eloise. It was so clear, and yeah, I think you really raised the right questions. They're telling me from the staff that you should reactivate your camera, because I think when you share the screen, the camera disappears, something like that. Okay, so yeah. Thank you so much. So many interesting things and so many learnings from this process in France. So now we will hear Mauricio Mejías in English, which is a shame. I think you're Mexican. I am. Okay, but please. Yes. Buenos días a todos y good morning, everyone. So my name, as Arantxa well said, my name is Mauricio Mejia, and I work at the OECD at the Innovative Citizen Participation area of work. And I'm just trying to verify that you can see my screen and you can see myself. And I think that's good. So let's go. So today I'm going to talk to you about the work we've been doing on understanding how digital for deliberation can work, and it's been working since April when we started. So very briefly, as you might know, and also because Arantxa very well explained during her keynote, but we based on the first report of this workstream, which focuses on exploring how democracy is changing, where the future of democracy is going, trying to understand how new processes of citizen participation can be applied. And our first report was the report on Catching the Deliberative Wave, Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions, which focuses on what Arantxa presented, representative deliberative processes, which in a nutshell means a randomly selected group of people that are representative of a community and that they spend some time learning, collaborating through deliberation to form collective recommendations to policymakers, like, for example, what Eloise presented, the French Citizen Assembly. So this report covers a lot of topics about deliberative processes, but we acknowledged that we needed to further research the discussion on the use of digital tools. And in April, when COVID-19 happened and we were all confined,
we realized that it was the perfect moment to talk about this, not just because it was happening, but also because we felt that this was going to be a new normal, in the way that if we are working, and we are today completely online, we needed also to understand and focus on how to move from an in-person deliberative process to a digital deliberative process. So we launched a series of articles at the OECD Participo Medium blog, with different perspectives from different practitioners, policymakers, to try to first understand how this transition was happening, how to go from the in-person to digital, but also trying to bring some evidence, to give some recommendations and guidelines to policymakers and practitioners on how to do this transition and make sure that deliberation remains the key of the processes. So let me see. Yeah, sorry. So just very quickly, I'm going to go through a little bit of the conclusions, first initial conclusions that we get from this series of articles. And the first one is that deliberative has to come before digital. This means that the focus has always to be put in the process, in the design of the process, that it has to respect the principles of deliberation, it has to respect the stages of deliberation, and then we can think about digital, but not the other way around. And Eloise said it very well, digital is a means to an end, it's not the end itself. The second conclusion or point that I want to share with you today is that there is not a one model fits all for digital. This means that it's important to consider the different perspectives, scenarios, and purposes. So first think about when and how are we going to implement digital, then think about how to implement digital, and then choose the tool, and not vice versa. Because we see different scenarios, and we collected evidence from different scenarios to use digital, where it can be replacing an ongoing process, like the French Citizen Assembly. It can be creating one from scratch, like the different COVID-19 related public discussions. It can be adding some elements of digital in one process, like Eloise presented. But also the purpose can be different purposes. It can be just as a support function, for example, to do the sortition process, to vote, to allow citizens to collaborate and write in collaborative documents. It can be for one specific stage. So for example, all the learning stage can be done through online tools. It can be to bridge the participants from inside to outside participants. And finally, it can support the transparency and accountability of the process. The third point is, this is a very, I think, interesting point for the community of Decidim, is that technical choices have democratic implications. And what do we mean with this is that the choices that we'll make in terms of the tools, in terms of the digital infrastructure that is going to be embedded in the process, will have implications on how the process works, on how people can deliberate, can interact between each other, because it depends how we design the tools. Depends how we allow people to express through text, video, sound. It depends if we allow some asynchronous or synchronous interaction, if people are anonymous or not anonymous, if there's moderation. And for example, today, the current design of the digital tools that we have to express ourselves, to exchange, to interact, are not 100% built for deliberation. We see a lot of polarization in social media. And so it's very important that the technical choices reflect the deliberative principles of the process. And a second point is that we know that technology is not neutral. And so it has to be transparent and explained, because this is important for the trust in the process itself. If algorithms are used for sortition, they have to be transparent and explained. If there is an AI or other type of tools to process the proposals or to moderate, it has to be explained, because this brings trust and security to the process, as the process itself, the methodology that is used in an in-person process. And a last point on this is not create path dependency. This means that by not pushing for one solution, we need to avoid creating this dependency on that solution, not to name one in particular. A fourth point is that evidently digital has benefits. And for example, we see that today we cannot physically gather. So in this case, digital is a benefit because we can run processes through digital tools. It can also allow for things that maybe in-person processes cannot, like international or cross-regional processes, a very large scale, ongoing and simultaneous, maybe with automatic translation like it happened with the European Citizen Dialogues, or it can allow
participants to better monitor, to have more transparency in the process. And finally, by using digital tools, it can also support the research and the evaluation, because we can have more recordings, more data, we can stream the meetings, we can create pollings, we can transcribe the discussions, and this can allow for an in-depth research on the process. But with challenges, with benefits come challenges. And so obviously there's challenges to the use of digital tools. And I think the first one is that we require skills and an onboarding that might not be the same for the in-person processes, because not everyone has the same skills, the same access, the same knowledge, the same approach to technology. So this has to be reflected on the choices and on the process itself. And as I said, technology is not neutral. So a challenge is that the tools that we use, they need to be compatible with our democratic values at the end. And they have to be also one of the challenges that they need to create trust, empathy, social bond, which is very important for deliberative processes. And maybe digital, if it's not used correctly, or if it's not followed by some other tools or methodologies, it might be complicated to create this important trust and empathy between participants. And finally, digital needs human. This means that we still need mediators, we still need communities of practice, we still need to bring this humanity to the process, and not forget that even if we are through screens, humanity is very important. Empathy and communication are very important. So I wanted to just quickly, to don't go over time, go through a little bit of kind of a conclusion, or maybe some points to further the discussion. First is that we've seen that digital deliberation can work. It has worked. We've seen a lot of processes being organized from scratch in a digital method in Mexico, in Colombia, as Arantxa said, but also in the UK, in other countries, in Taiwan, for example. So it can work. Another point is that it doesn't equal face-to-face. So we need to take it as a whole, not trying to compare or to replicate exactly how it works face-to-face. Third, as I said, human is very important. And fourth, digital doesn't mean cheaper or easier. We need to take it seriously and implement and put the resources needed for the process to happen normally. And finally, and this is, again, a food for thought for the community of Decidim, is that we need adapted digital infrastructure. We need to build tools that allow for deliberation, that are built for deliberation, and not use tools that are not built for deliberation and try to patch it and put it in a deliberative process. I think we need to think in this new normal, because I don't think that we will stop using digital for deliberation. And so I think we need a collective discussion on how to push and how to scale and how to explore new ways, continue innovation, continue experimentation, and create more communities to have digital deliberation in the new normal. So I just put here the names of the people that participated in our series of articles. I can share the links of the articles and keep posted, because we will continue publishing articles and conclusions, because this is, as I said, an ongoing work, because we need more experimentation, more evidence, and more observation. So thank you very much, and a pleasure to be here with you and to hear your questions. Thank you, Mauricio. Your presentation was amazing. Like going directly to conclusion, which is good, because we have all the learnings in 10 minutes. It's fantastic. I would like to ask you from where you're talking. So Eloise, maybe you're in Paris? Exactly, I'm in Paris. Okay. Mauricio? I'm in Mexico. In so Mexico, wow. A little bit early, but sorry about that. Committed to the cause. Okay, great, thank you. And Kelly, you're talking from? Hi, I'm in Edinburgh, Scotland, myself. Oh, you're in Edinburgh, fantastic. I am indeed, and I'm joined by my wonderful colleague today as well, Mel. Mel, sorry. Okay. So we're gonna double a bit. Yeah, I was seeing both faces, and I was not sure who was who. Okay, this is good. So, okay, great. Mel, you're in? I'm in Brighton on the south coast of England. Oh, yeah, we know it, of course, Brighton. Oh, great. Fantastic. So I'll give you the word. So please tell us about this scale thing. Yes. So we're going to take a bit more, I think, of a casual approach today. And myself and Mel are just going to share a few insights, I think, from the work that we've been doing and a few reflections. So I think between us, we've got
quite a bit of experience now of working on citizens' assemblies at the local level, at the national level, and exploring them on a pan-European level. So this idea of networked European democracy is something that DemSoc is working on. So I'll tell you a little bit about DemSoc first, for those of you that may not have come across us. So the Democratic Society is an international non-profit organisation that's been going for just over 10 years now. And in the last few years, we have started projects all across Europe, although we're an organisation that started in the UK. So we've been working in over 24 countries, over 150 projects, looking at the different ways that people are involved in making and shaping decisions that affect their lives. So we think quite deeply about the connections between people and power, but we also very practically design and facilitate spaces for people to come together to shape decision making and be involved in discussion and learning about power and how decisions are made. So that led us to doing some work over the past couple of years around citizens' assemblies. So that's thinking about the models for citizens' assemblies, but also very practically designing and delivering them at different scales as well, working with a range of different partners. So myself and Mel are both very involved in the design and facilitation of assemblies. So we consider ourselves to be practitioners, I think it's fair to say, Mel, as well as people that are obviously really interested in the interconnection between assembly processes, social movements, and the different sites in which people are kind of learning about decisions and supporting them to be made. So what we're going to do today, and as I said, it's going to be quite casual, I've got my cup of tea, is just share some of those reflections and particularly around the key aspects for the design of assemblies and the ways that they are kind of framed and thought about at different levels. So I think that the presentation that came before was a perfect setup, really. Because we have been able, I would say, to successfully deliver citizens' assemblies from kind of small microgroup scales. So, you know, we've had small groups of people come together to well over 120 people coming together for a deliberative process. And I can't see any reason why that couldn't be larger and more interconnected between different places. There's no reason I can't see that being possible from the experiences that we've had. And we've had people taking part. I mean, there's a process where there's someone that's literally never been online before, and this is their first ever interaction online. So I'm sure we're both going to touch a little bit on the supporting environments had to be built around to enable that to happen. But I want to start from a place of kind of possibility and hope to say that we think it can be done. We think that it can be scaled up. But there are, of course, challenges that come along the way, and a lot of things that I think we still need to work through as a kind of practitioner and research community. But I'm going to hand over to Mel in just a second, who's going to start talking a little bit about some of the local trends for citizens' assemblies and some of the experience she's had in delivery and of the various processes we've been involved in. So, Mel, are you ready? Okay, sure. Obviously, I'm talking from a UK perspective specifically for this talk. But just to give you a sense of how we talk about the deliberative wave, but in the UK at a local level, my gosh. So I had not done citizens' assemblies as a method much at all before 2019. Last year, I delivered 4 local citizens' assemblies. Currently doing a completely virtual online one at the moment. I think the thing that makes the scale question really interesting, and then overlay digital on top of that, is the context and the question. And we all know, like, you know, you've got to really be really clear about why you're doing a citizens' assembly, what the purpose is. And I think there's some things that work really well at a local level, and some things that don't. You know, some things you think, hang on a minute, because part of the issues around us sort of working at a municipality level is the sphere of influence that those local decision makers have. You also have multiple players and decision makers in a local place. So, for example, one that we did end of last year, beginning of this year, was a council in London on tackling hate crime. And I'll use it as a case study, because what was really interesting was that it was the local authority, the council, commissioned it and supported and paid for it, but quite clearly hate
and hate crime and incidents is linked to policing, is linked to mental health, is linked to health services, is linked to the voluntary sector. So you end up with this leadership model where, depending on how connected the governance and decision makers are, impacts on the quality and the impact of the recommendations, and essentially making them come to life. What it also enables, though, at a local level, is you start seeing participants actually shift from doing the deed and handing over to owning the recommendations themselves. There's an ability there for them to be co-producers of the solutions, to work in partnership at a local level with the commissioner and with other decision makers, and to be involved in the rollout and the doing of the things, because they're in their local places and they can connect and interact with them. I think it's different at a national level and at a European level, and I think that's the point that I'll hand over to Kelly to talk about how that then impacts there. Yes, certainly. So I think when you start then moving from the local to the national, and I'll get onto the European scale, though this, what I'm about to say is relevant there too, that question about who is commissioning a process and who recommendations are for and where things are going to be implemented becomes a bit more of, I think, a contentious discussion in some ways, and a bit of a discussion that's scrutinised in a slightly different way to how you see at the local level. And of course, some of the discussions may be limited by the kind of competencies of commissioning organisations. Of course, you get that at the local level too, and it's interesting to sometimes see local processes where people want to talk about bigger things and feel, I guess, a little bit limited by the power, but then they come to talk on how that can be addressed in different ways. And then, you know, people become really interested in that connection to power. And it's something that we've noticed recently is an evolving discussion where I don't think anyone really knows the answer to this, and it's being talked through, is then the connection, because so many assemblies are commissioned by governments and other organisations of that ilk, how it connects with social movements who are pushing for more for more citizens' assemblies, and for more involvement in the governance of different processes. And we're seeing that, of course, play out now, particularly around climate assemblies. I know that we saw it in France, we're seeing it in the UK, we're seeing it in Scotland right now. But I think that question of citizens' assemblies and the connection with social movements and wider civil society movements is certainly something that we're going to be grappling with a lot more deeply over the next wee while. And that has huge implications as well for, I think, the question of scale. I know that there are some in civil society who think that actually we need to organise assemblies at scale, but they need to be not commissioned or connected necessarily to those sites of power to begin with. They need to be starting from the community level, community-led, and we need to connect them together as an organised civil society. So I think that's a really interesting thing for us to think about. And then, of course, we know the power of that organising at the local level and the ways that you can bring people together. And what we still need to explore, I think, as practitioners, and to do more around, although we're seeing a few examples spring up in the European space at the moment, is how you have those conversations at the local level, that place where people feel a bit more connected, where it may be easier to organise in some ways than others. But you take all that good stuff that comes out and you connect it to conversations happening in other local places. You then connect that to national policy conversations. And in Europe, you then connect that to the conversations that are happening at the European level. We haven't got a load of examples about how that works in practice at the moment, and it relies on those different levels of governance coming together and agreeing essentially about how information should flow, how it should be synthesized. And there's a real challenge in getting so many different actors, I think, working together to have a connected process like that. So that's where when I mentioned the idea of networked European democracy, which I may mention again later, that's what I mean, that connection between the local, the national, the European level, and how you bring all those conversations together. And I know that synthesis of inputs from processes like that
as well as the synthesis, so the bringing together and the analysis and the presentation of the data that comes through some of the bigger consultations, perhaps digital consultations that then feed into assembly processes. It's just such a huge ongoing challenge, no matter what level we're working at. And I know some places are starting to kind of use AI to deal with that, but then a lot of people think that's completely inadequate. And actually, you need to maintain that human element and deal with the subjectivity that comes through. And I think that's really interesting. Mel, did you want to? Yeah, I'm just going to pick up a little bit on that, because I think digital has really opened up the opportunity for that sharing, connecting in ways that I hadn't always anticipated before doing digital, which is particularly around the source of learning and evidence and experts. So as an example, and I think climate is one of those in particular that we could focus on, is a connector across that. So in Ada and Worthing, a very small local authority who are doing climate assembly at the moment, they have had 45 experts make videos, take part from across the world, who are really willing to share, because it's digital, because you can join from Mexico, it's easy. It means that we can make sure there's an inclusivity of our speakers, that, in terms of ethnicity and gender and lived experience, where the topic is more systemized, that you can learn about how what you do in local Brighton is connected to what's happening in India. And we have, we've got 45 videos of experts from across the world talking from climate justice to food production to waste. That's an amazing resource. And it's sitting on the little Ada and Worthing website. And I just think there is potential here for something bigger and greater around deliberation and the deliberative process that we could maximize on this, change to a more digital way that we could build on and connect with across the scales. Yeah. Great. Yeah. Did you want to add something or no? No, I was just going to say what Mel just said there. Yeah, materials replicated. It's 13 minutes, but yeah. Okay. Thank you so much for sharing your thoughts. Yes, of course, digital is more inclusive in terms of participants. It's more inclusive also in terms of experts participating. As you said, a lot of experts from all over the world can come to these citizen assemblies and share their knowledge. That is really great. So we don't have so much time, of course. It's always the same. We just have 20 minutes. Maybe, I would like this to be a dialogue, so please just intervene anytime. Maybe I would like to ask one question to all of you to start this conversation. I will do the three questions, let's say at the same time. So Louise, I had a very practical question, because I think the public that is also hearing us is our practitioners that are already using digital platform, etc. So it was about the budget that was needed. Maybe, I don't know if you have the data for the French Citizen Assembly for this specific side of the digital platform, and if you don't have the budget, how many people more or less were involved, and during how many time in running this platform. Then I had a question from maybe Mauricio. My question for Mauricio is lost, but because you have been investigating or researching so many different digital, let's say, tools. Yes, and as you said, there is not one model that would be that would fit all the context where it's needed, but if you could maybe underline one or two specific examples that you think really went well, and that could be like that the Decidim community could look from mirar más de cerca. and then Mel and Kelly, I think you said a lot of things like
maybe you just mentioned very quickly, Mel, this idea of citizen assemblies starting also from the community. I know it was just a mention, but I think it's also an interesting idea. And I had the question in my previous talk, and I didn't really have a lot of elements to come to respond. But so maybe you can help us. And also I had this question in the previous talk about when there is. So you said, Kelly, that at local level there is this clear shift, which I think already also happens at other levels, but from someone who is not really interested in the thematic, and then who become co-owner of the process. So do you know? Do you have like examples in your head of when it happens? Because I had the question before, like clear moments where this shift happens during the processes. So if you want to start, Eloise. Yeah, there was so many good questions. So it is. They are practical questions, and I wanted also to maybe answer to some points that were risen by the Democratic Society that I thought were interesting. First elements of responses. I'm not so sure about the budget. If I remember well, it was around 20,000 only for the platform, and that only is the cost of the platform. But related to the number of people inside of Open Source Politics that were actually on the project, we were two to install the platform, to like set up the platform, the spaces, etc. We were 3 to do the reports, and I think that's I'm just going to add an important part of what you said, guys at Democratic Society. I think the importance of synthesis is like it's increasing so much because it's the only way to communicate the results of a deliberation process. And at OSP we used Iramutek, which is basically an open source NLP process, data processing tool. And I think natural language processing, there needs to be more research, especially for us at Decidim and in the Decidim community, for NLP and how to best respect citizen voices with techniques that involve both human and AI processing. So and I think again, and that maybe is redundant, but the algorithm behind NLP have to be transparent, have to be open source, have to be documented, communicated, and transparent for everyone. So that was for the number of people really on. And by the way, for the synthesis for the French Climate Assembly, we use both a mix of NLP and human analysis. So out of the number of contributions we had to treat equally all proposals. So we had to list them all, to rewrite them, to rewrite the title to make it coherent with all the other titles. We had to analyze the categories and the sub-themes that were arising and stuff like that. But what we did with NLP was creating some co-occurrence schemes to see how frequent some words were going together, were cited together. And that was maybe the most interesting part because, some sentences and some wording, some ideas were reoccurring together frequently. So imagine just like ideas of social justice and climate change going together all the time. That's some kind of, interpretation that we can have, which is very interesting. And then I don't remember the last question. No, I think it is mainly about the team, and also if you have any data that the citizen, the participant in the convention actually read the report. I don't know if there are some surveys or. So we don't have any. We didn't do any surveys. What we have are videos and pictures of citizens, just with showing the reports. That's basically the only data we have. But we don't know how much those synthesis, and I think that's an important part for future deliberation processes and digital ones. How much the synthesis are read by citizens. Okay, great. I was negotiating with the staff at the same time that we can have until 11:40 because we started 10 minutes late. Great. So Mauricio, maybe? Yeah.
Well, I think depends again. I come back to my point on the purpose of the digital. But if I just answer you very quickly on which process I would think it's interesting, I think, for example, the EU citizens dialogue that happened quite recently, end of October, it's very interesting because it's digital from scratch. It's I think 105 citizens randomly selected from 5 countries using automatic translation, and that actually it achieved some collective recommendation, and not only recommendation, but also through deliberation and through the process, they allow citizens to also get an idea of what is Europe and try to get some empathy about the European challenges and try to make them understand a little bit better what it means. And they got some the presence, I think, from Margaret Vestager. So I think it kind of exemplifies what could be a good digital from scratch process. I mean, obviously, I think Taiwan it's an example that needs to be quoted, but it has to be quoted already quite a lot of times. And then just focusing on specific aspects of other processes. I think, for example, the process in Bogota is interesting because it uses other types of tools, for example, WhatsApp, to be able to connect with citizens, have moderation through WhatsApp. So it's more using what citizens already use as a technology and putting the deliberation there. Another interesting, for example, also in Mexico, in Chihuahua, I think you mentioned in your keynote for the anti-corruption system, it was also just, it followed all the stages and all the necessary things to have a representative, sortition, stratification, deliberation, and so on. But it happened purely online, and if I'm not mistaken, on Facebook, again, to allow for people that use already those tools, and also because it was a stream to other people. And then, for example, I don't know, thinking out of my mind, the Gov Lab created a data assembly, and they use Remesh, so another tool. Taiwan uses Polis to be able to have some consensus. So I think it's not that there is a magic tool, that's for sure, and that's maybe one point of it, but it's how and when we use it. And I think, I guess that at some point we will need to stop just thinking about Zoom as a tool for deliberative processes, and maybe think about, maybe we need to create some specific tools for it. Maybe we need to mix and match different tools. So this is a little bit examples that I have in my mind, but I'm certain that there are a lot that I didn't quote. Evidently, the use of Decidim for the French Citizen Assembly, it's a notorious case study. Great. Yeah, and we count on Decidim to build this magical tool that we will all need and that will fit to all the context and all the purposes and everything. or another open source community. No. Today we are in Decidim. It has to be Decidim. Okay. So Kelly and Mel, maybe. Shall I go first with the local stuff? So picking up your community question. I think that when Kelly introduced DemSoc, and we talked about people and power, but the third part is actually place. So it's people, power, and places. And at the local level, you can really see the place element come hold. And what that means in terms of the community, but also in the decision makers, is that you can push them further on the question. So the question often is, what can we collectively do? What do we collectively think are the answers, as opposed to tell us what I, the commissioner, should do? And that phrasing is really quite important, and the result is quite natural in the process, because you're coming from a local place. I'd say, I'm speaking on behalf of participants, but they don't come in thinking we need to tell X, Y, and Z organization what to do. They come in thinking, this is what we need to do for our place. So there's a sense of ownership and identity that's really powerful. And as they start creating the actions and recommendations, I have never seen one that doesn't have people want to be involved afterwards. So there are always some citizens that are
start automatically getting involved in the recommendation, achievement of the recommendation. And the local authorities often create the space for that. So they're working with their citizens and the participants to actually do the doing. So that was my mention around the shift from members to co-producing. And I think you get much more appetite that from commissioners of the assembly at a local level. They actually don't want a load of recommendations that they're like, oh my God, how do we afford it? It's not feasible. So feasibility and impact is part of that, that's rooted in that local conversation. Okay. Thank you. Yes, and you had a question around interest in the thematics. I'm not sure if I entirely understood it in the right way, but I'll say a couple of bits and let me know. So firstly, on the participant side, we don't start with the assumption that the people that are going to come know anything about subject matter, are really interested in the subject. We use sortition or random selection processes usually to get the group of participants that will take part. And the recruitment for that is done in a number of ways, depending on process. It could be sending out letter invitations. And of course, you'd expect a small skew maybe with people with some subject matter expertise. But often people we hear respond to that, even if they don't know about the subject, because they feel a sense of duty. Some of them, to be quite frank, are interested in the support and some of the payment and the learning journey that comes along with this. But when they're there in the room, they engage just like anyone else and take part and get stuck in. So I don't think we should look at that skeptically. Whereas in other processes, we go door knocking, and you can imagine you probably get to a different group of people using methods like that. Although, of course, in the world we're in just now, it's a bit difficult to do that. And we find that interest builds as people go through the process and they learn and they have that supported learning journey. So I think there's lots of good stuff to say about that. And I think a lot of the research, the processes happening right now are being quite heavily researched. So soon we'll be able to see some really good comparative data, I think, around that. And I do suggest looking at the Scotland Citizens Assembly research that's being done. It's all online on the website, and the upcoming Climate Assembly research that's being done too. So I'm not sure that was the answer to the question you were looking for, but maybe I didn't understand well what you said before. No, it was this idea of 98% of citizen assembly, citizen juries are of course implemented by governments, but there is also this idea, and it was the first Irish convention was implemented by a community. I mean, with the citizens. So I thought that at some point in your presentation you mentioned this citizen assemblies being also able to be started by communities instead of government. Got you. But with climate, you can certainly see how that social movement and that swell and that public interest has grown and led to a point that has made a really strong case for doing citizens assemblies. But something lacking. You want to say something, Mauricio? I have a question on my end regarding. I was always wondering, and I think Arantxa, you talked about that in your keynote. You know, the agenda of the Citizen Assembly, who sets it and who discusses it, and the thing that I think made the CCC, the French Climate Assembly, also successful was the budget around it. And I'm wondering about, if communities organize it, what kind of budget can be allowed and allocated to that kind of deliberation process? If we could have, people from, the non-metropolitan France, like if we had people around the world, just experts around the world, also participating in that French Climate Assembly, was because of budget. So I'm wondering, the structure we can allow when you're doing in person, now that we're doing digital, maybe that, changes stuff. But I completely agree with you. It was more in the case of countries or regions where nothing is happening, and that was the case in Ireland 10 years ago. And when you say if we don't do it from the community, this will never start. Yeah, exactly. So it's more like trying to start a movement than really pretending to do all the processes in that way. Then maybe a last question. Yes, please. I was just going to say it's an interesting quandary because part of the issue around climate in the UK is everyone's saying the answer is a citizens' assembly, and that's not always the answer. So so crowdsourcing funding in communities, etc., because we want a citizens' assembly is not necessarily the right thing. It's about
we want action to these issues, and we want to be involved, and we want to have a voice, and that might be a different thing. So it's just making sure. I think there's a process before funding for citizens' assemblies that we need to think about. And actually, like the safe guardian of the French Climate Assembly yesterday night, he was on a show on TV, and he was saying basically that the Citizen Assembly is one way, but we need to complement it with many types of actions for climate, be it, some nonviolent actions, some more violent actions sometimes, and then a Citizen Assembly, which is more the institutional part and the concrete structure of the debate for climate change. And I think that's an important thing to say also, if you're organizing a Citizen Assembly as a country, and here in France, the main political sponsor was President Macron, and at the end of the day, there was 150 citizens working for doing his job, because he's the one supposed to do a political law on climate change. And what we see is that it was the best way, the Citizen Assembly, to actually avoid going to the political turmoil that exists in France and never get things done. But at the end of the day, there's nothing done also. So, and there's half measures and stuff like that. So Citizen Assembly cannot be alone the response to climate, to discussions on climate change. And I think, as you said, we need to complement it with, some other types of actions also. But I think that applies not only to climate change, but exactly to citizen assemblies in general. Agree. When they're in isolation, it might not get the effect that when you add on other types of participatory processes, which allows to also open society and get a greater impact. Okay. Yeah, I think one of the great effects, I think, in France has been to translate let's say the debate from the Citizen Assembly to a general public that maybe were not so aware before that. Of course, NGOs and a lot of people was already very conscious of it, but it has really, I think, opened up a debate in the world society, and now any measure related to climate or to ecology are compared to what the Citizen Convention said, and I think that's a big step also in the public discussion. I have one question maybe for all of us, that's something that we haven't really figured out, but it's the question of trust or empathy in the online relationships. And we were talking about it before we started the streaming, but I think we've been in months doing this online working, online social moments, birthdays, everything. And I think we all agree that it's not the same. And I don't know, the physical interaction, the empathy that we get when we're in the same room and we get the break conversation that you ask about their family and stuff, how to replicate this in an online context, and can it be replicated, and if so, how? And I was just thinking, that's maybe a question for the community or for you if you have some knowledge about it, but looking maybe at the gaming community, because there's this huge online community that's been developing for some years now, and that they don't know each other and they still collaborate maybe for another purpose, but they still collaborate and there's still some trust. So I don't know, it's a question that still goes in my mind. Yeah, I think it's an important question. I don't know, maybe we should create some, after work sessions in the Citizen Assembly process so we can have informal moments. Because I think it's never going to be the same thing as an in-person in-person moment where you actually have those moments of just non-pressure to discuss about the subject in hand. And what I see from collaborations that started this year only digitally, the moments that were key for feeling the human behind the collaboration was, informal discussions online, some moments where we would text also each other. It's not the same, it's different ways of communicating than, that moment on Zoom or that moment on Jitsi. But it's a good question for Citizen Assembly online, because that's going to be quite complicated to actually do. Yes, for sure. Well, Kelly, I think you're already testing some in many places like these coffee breaks or whatever that are also happening online. So yeah, we've kind of
you can build them into the process, and we have open lunch space, and we have small groups that meet outside online. But there's something about the actual conversation. So you're all listening to me just holding the space now. And there's something more transactional that happens online, because you can't all kind of chatter at the same time in a way. It doesn't work. And you go quiet and you're waiting for someone to say, okay, over to you, Kelly, now. It just doesn't have that same level of relationship. And I don't know whether that has an impact or not, but it just feels different, doesn't it? It does. And, one of the processes we're doing in Scotland, it started in person and then it moved online. When we're in person, of course, people shared meals together, and you can do it online. It doesn't feel the same, let's be honest, but you can do it. You can send snack packs out to people if you like, which has been done at the local level, though. It's quite a difficult thing to do, it turns out. But, things happened in that space together, like an informal music group formed who would play in the evenings and things like that. You have to forcefully create that space online, as it were. You have to say, be here at this time to do it. So you do miss some of that kind of more spontaneous kind of building of social relationships that you may get in that offline space. It does feel a bit more kind of planned and intentional, planned fun. I will just say, though, I think the trust and empathy still happens. I agree. Actually, you see participants taking responsibility for each other and helping each other with the tools and checking sure everyone can participate. And, for example, one of the local assemblies we've got, because of COVID, homeless person was put into temporary accommodation, therefore got an invitation, therefore is part of a citizens assembly who would never have been included, who's got, so everyone's kind of celebratory, more inclusive, thinking about access for each other. So in that sense, digital's not made a problem at all, and in fact probably enhanced that taking responsibility. Yeah, exactly. I think that in some sense it's more egalitarian, because you don't need also these social skills that maybe some of us don't have in a physical space, and you really have the same interaction, between all the people, and there is no biases there. And it's also why, sorry, I'm just gonna add a small point. It's also why there's like those moments of, like as you said, Mauricio, I think in your presentation, like asynchronous and synchronous moments. Like you have, that's what we imagined also in all of our processes, and I'm sure you too. Like you create some moments online, like we do right now, but we also think about a continuous democratic process on Decidim, on the platform, where basically you offer to the citizen different types of interaction, and if they're not comfortable with speaking in front of you right now, then they're going to be more comfortable maybe writing, calmly in their house, the contribution on the platform. So I think what's also key here is to offer the citizen multiple ways of participating, and some more comfortable one, some less comfortable one, etc. Great. So we have to close the conversation. It was really, really nice talking to you. We can continue the debate and the conversation in Decidim. That there are several forums that are open. We will do now a small pause, a 20 minutes pause, and we'll start again at 12 with a debate called Research-Driven Art with Caroline Sinders and Tyrone Diaz. So see you later, and thank you again. Thank you very much. Thanks, everyone. Bye.
everyone. I am Dairine Diaz, and in this session, we will engage in a debate with Carolyn Sanders. She's a researcher and an artist exploring how new kinds of data sets, such as emotional data, traumatic data, or political data, can then affect algorithms through the lenses of social justice and intersectional feminism, for instance. Her work shows how these outputs can be actualized as art pieces, and she works in the intersections of critical design, data, AI, and art. So it's going to be very interesting to talk to Caroline today, especially about her projects that she presented in her talk. Them being like a social media breakup coordinator, high resolution, feminist data set, and TKR. So at first, we have a little comment that a participator left on Decidim webpage. So the person said, "Hello, Caroline. I really appreciate your critical design approach for thinking about challenges that algorithms confront us with. Even though you emphasize the procedural character of art, there seem to be tangible results, such as TKR. And as I have seen on your website, there are some parts of your feminist data set toolbox projects that are still TBD, to be defined, which makes this person wonder if one can participate in this amazing project. That's also something that I'd like to know, if it's possible to join somehow the project, and I'll let Carolyn tells us a bit about it. Hi, Carolyn. Yeah. Hi, everyone. Thank you so much for having me. And what a wonderful question. Feminist Data Set is a collaborative project. So the first section with the workshops, that is really done with all workshop attendees. TRK also had a lot of collaborators. So Kay Diem, Ian Arnoux-Fama, and Rainbow Unicorn. The next steps I will most likely be working with collaborators. I can't imagine doing them alone. So yeah, I am open to collaboration. I think the thing I should say is, for me, I am also at times a little selective in terms of collaboration. I think when we engage in a deep collaboration with people, which these projects often end up being, it's always important to make sure that, I think much like dating, that you sort of are on the same page. But I am super open to working with other people. I'm super open to chatting about the project with people and trying to figure out ways if other people want to plug in. So feel free to send me an email and we can definitely chat about the project. Awesome, cool. Yeah, sorry, TRK, the acronym sometimes. Awesome. So I have some questions too. First, thank you so much for such an inspiring talk. You left me with plenty of ideas and questions. And first, I'd like to ask a question that I guess a lot of us are receiving in this moment of the pandemic. If perhaps do you have any incoming projects that are specifically addressing what we have been living with the COVID-19 pandemic, if they have somehow inspired you to reimagine aspects of your current projects, perhaps to take into account the inequalities that we have seen that have been deepening during the pandemic, and how that would be taking shape somehow. Yeah, I've definitely been inspired by a bit, I guess, by the pandemic, and it has definitely affected my work. So I worked on a project with Omidyar Network and the Mozilla Foundation on looking at how creators were responding to this moment, and how they were how they were sort of preparing their communities for being in a purely digital space. So how they were building their own processes, for example. So I think living during this global pandemic has changed everything about the way that we are working and collaborating, right? It isn't just changing the way that we engage with audience members or our broader community. It's also changing the ways in which we engage with our really close community, right? So I think Decidim is a really great example of that. Part of your team is distributed, part of the team is in Barcelona, the speakers are distributed. A lot of our communication here is set up through telecommuting channels and portals, right? Video conferencing.
So I think this is a really great use case to think of all the work you did across digital tools to build a processy that makes sense for speakers, that makes sense for the actual organizers of the event, and then also for attendees. So within this research, I isolated a kind of process that I'm calling digital duct taping. So organizers using multiple digital tools together to create a workflow. So like duct taping all the tools together to create this sort of cohesive workflow, but the tools themselves don't actually sync up together. So you can go from Airtable to Slack to Jitsi to like a WhatsApp group to then, for example, piping in a talk into another portal where like people are like live commenting. All that workflow has to be decided and written out. That's digital duct taping. So for me, I think as a designer, I find these moments interesting, and I think they're also worth studying and responding to also see where are there gaps that need to be improved. So I often approach this through like an online harassment research mechanism, but also just like a cognitive overload of like, what does it mean to be sort of in this space? So definitely COVID-19 has influenced the things that I'm looking at for sure. Then on another project, I'm collaborating with Ellen Pao, the former CEO of Reddit, who's with a nonprofit called Project Include. We are looking at the rise of remote workplace toxicity and harassment as so many companies have moved to be remote working during this moment. So we're trying to look at what are new and emerging forms of harassment in the workplace that are like either popping up or are amplified because of this sort of remote working environment we're in. That's super interesting. Wow, yeah. So I have another question. After watching your talk, I was super interested in how you describe it, like the deep research methodology, right? You say that you usually don't go for a small sip, but you do this deep diving. And I was wondering if you could tell us a bit more about how this deep research methodology works, and a bit about your creative process when you're usually creating a research art-driven project. Sure. I mean, so like, I guess like the deep dive I do into research is something that combines like, I guess, traditional design research and user research, but with a focus on activism and human rights. So if I'm researching a tool, I want to make sure I'm not just looking at commercial uses of the tool, but I'm looking at activist spaces. So I'm looking at mutual aid groups, for example, or I'm looking at groups that are organizing in different cities and different countries, either to like fight systemic injustice, to fight surveillance, to fight governmental control, etc. So I'm really trying to inject things I've learned from being in the internet freedom community into traditional design research. So and then I try to center those experiences when I am designing or researching. So when I'm thinking through a series of use cases or questions to, I guess, analyze products or analyze a problem, I'm pulling from this fluency of these different experiences that I've learned about from my research, right? So I'm not just looking at it from the lens of how does it affect my immediate community, but I'm looking at it through a much more intersectional lens. So I'm trying to then weight or hold all of those experiences together in equal weight. So like one experience is not overriding another. I think in terms of design and art, sometimes we'll hear things like edge cases or, well, that's not the way the tool was intended to be used. But I always like to say a bug is a feature until you fix it. So like tools get used in unintentional ways all the time. They get used unintentionally quite frequently. And so we need to hold those edge cases in like heavy quotes, italicized, because they're not edge cases, they're people's real lives, right? And so if your tool is aiding in, per se, government surveillance of LGBTQI groups, then that's not an edge case, that's people's real lives in danger, right? Or if your tool is being used to
harass, marginalized groups, that's not an edge case, right? And so for me, it's more, I like to hold those experiences and bring them to the forefront, because I think it challenges our design process in a way that needs to be challenged, and it challenges the way that we make modern tech products. Okay, interesting, thanks. Something else I was super curious about, I was reading a bit of the feminist data set chapter that you have uploaded. It's super interesting how it's been taking place so far, with the data gathering. And I was wondering, for instance, how critical design as a perspective and design justice intersect or blend as inspirations in your projects. Totally. Thank you. That's an amazing question. Critical design is inspiring, I think, from the way that I start to conceptualize or conceive of projects, in the sense that I like to use product design as a mechanism for exploration, and critical design really comes from that, the place of removing capitalism from product design. So for me, as an artist, I like to make things that look that look like similar to what we see in the world, but are perhaps very different or unsettlingly different, right? So I like to play with the idea that a product can be a piece of art. So I think feminist data set's a good example of that, or CareBot, the social justice online harassment help bot that I made. We see chatbots all the time in everyday life, fulfilling sort of help requests or assistant style infrastructure support. So I like to play with those things. If I were an industrial designer, which I'm not, but I deeply respect that industry, I would definitely be rethinking, how do you make almost unusable tables, right? Or strange chairs. As an artist, I'm deeply inspired by the architecture work of Madeline Gins, who was exploring how could you elongate life through architecture. So she and her partner would make these strange and beautiful and very strange architectural apartments. They believed you could occupy death, that you could avoid death through architecture, through how the system was built. So they were building homes you're supposed to live in, but there would be weird pitches in the floor. So the floor would kind of duck down almost. Windows would be placed in strange places. They would use bright colors. They would make these very futuristic style homes. And the home itself was livable. You could live there. But I don't think the usefulness didn't make it any less of an art experience, right? And so I'm inspired by that kind of movement, that kind of work of how can you make something that inherently works, but works in a way you don't expect it to. And I think that's also probably very evocative of where I did my grad degree at the Interactive Telecommunications program, that people are making tools or interventions that are usable or useful, but they may not have widespread appeal. And I like that kind of poetry and what does it mean to sort of make that tool. Design justice is then injected into that process of really thinking about what am I making and who is it for, and how am I pulling in or working with, how am I either working with groups, I never want to hand someone something, and also how am I making sure that I'm taking an intersectional approach to what I'm making. So how can I ensure that I'm not making just a lens that is the Caroline perception of the world, but rather I'm making something that can be a reflection more holistically of what the world is to many different groups. Interesting. Thank you so much. Yeah, as I was mentioning about the process of gathering data in feminist data set, I was also very curious if you could tell us a bit about how has been the research process, or I don't know how exactly, which stage exactly it is in the, I imagine in the moving for the data training phase, perhaps. No, the next phases of the feminist data set, how has that been going? And if you could tell us a bit more about the TBD, that I guess is also curiosity for some people. Sure. So I'm currently in the process of trying to write grants
and fundraise to continue the project. So the project kind of moves as fast as I can find other people interested in it, but also mainly like different arts residencies or, you know, experimental tech funders that are interested in funding aspects of the project. So it is a little slower right now. So if you know anyone that's interested in intersectional feminist research into how algorithms are made, because the next step is moving into like the data model and figuring out which algorithms we should use or not, and if we have to build a new one. So I'm moving into that process, which will be time intensive as well as probably like monetarily also intensive, because I would like to hire and pay a collaborator for their time to especially help with some of this research, especially some of the more like technical research. So that is kind of where I'm at, trying to find different groups that would be interested in supporting that or working together. I get uncomfortable with the idea of having it be free, meaning if a group like volunteered their time, I would want to make sure that it is a fair and equitable collaboration, which is why I'm like, okay, well, we should try to find someone to like fund this kind of research. Okay, thank you so much. Yeah. I guess going in a different direction, I have been reading a bit about and getting interested, for instance, in Afrofuturism. I don't know to what extent it perhaps has been a reference to you or not, and I was wondering if somehow they could interact with like an intersectional feminist perspective, for instance, in what could be a research-driven art, for instance, project. I don't know if you could tell us a bit about how those two could intersect a bit, Afrofuturism and intersectional feminism. Sure. I don't really know if I'm probably the right person to answer that question, just sort of being like a cis white woman living in Western Europe. But I do think that they obviously can intersect. I'm a big fan of different work out of Afrofuturism, as well as just Afrofuturism as a area of study and, you know, an artistic methodology, a research inquiry. But yeah, I don't know if I'm perhaps the right person to answer that question. Mm-hmm. You know, I mean, it's a bit, I guess, the challenge, right, on how these different critical perspectives are slowly but surely intersecting. So next question. It's definitely like, I think a lot of different aspects of speculative fiction and futurism need to be decolonized and unpacked. And I think it's amazing that there has been there have been some artists that I'm really big fans of that have been, you know, engaging with Afrofuturism. So like Ash Bacchus-Clarke of Hyphen Labs themselves, etc. Salome Asiga's work with the IAPA repository. Like, I think those are really amazing projects. And I think there is already an inherent element of intersectionality to them because it is also addressing Black identity and sci-fi. Interesting. Yeah, no, it's good to have those recommendations and those references. Thanks. And I guess turning towards, for instance, something that can be quite interesting to Decidim, I'd like to ask if you could tell us a bit of what pitfalls you think could be for a platform that is on the go and constantly preoccupied and trying to work from an intersectional perspective, but of course, since it's from a very procedural perspective, and sometimes this tension of how you work with that perspective on the go, if you could tell us a bit of like what could be pitfalls in this process of trying to constantly uphold that perspective. Well, I think the thing I always try to tell people is I work with context. So I always have a hard time of being like, how do you do Y? And I'm like, okay, like, well, in like what context? Because I think
this is a tool and a toolkit, right? And so you don't use one tool for every project. A hammer, not everything is a nail when you have a hammer, right? And I think it's important to understand that. So for me, everything is deeply context driven. So like, we could, if you're open to it, we could brainstorm right now. If you want to give me like two examples, and we could work through like how I would approach either of them. I am like a realistic person as well as an idealistic person. So when I'm working with a group, I'm really trying to look at what are the actual constraints that group has, right? Or when I work with an NGO or a for-profit client or an artistic space, what are the real world constraints, right? Because we aren't starting from zero. We're often starting with processes that have already been put in place. And then we have to also look at what the intentions are of the question we're trying to answer. So in some cases, I am allowed to come in and help people start from zero. I'm allowed to help them reconfigure, how they're even constructing, how they ask questions, how they build teams, how they write their policy, right? But in other cases, I'm coming in, not in that case, I'm coming in for a short period of time. And what I am doing is effectively applying a series of Band-Aids. But within that, while I'm applying these Band-Aids, I'm also trying to then teach people how, when there is another accident that happens, or when something happens, instead of using a Band-Aid, here's how you could maybe do surgery, right? This metaphor is sort of falling apart. But what I mean is sometimes I come in and I'm only there for a short period of time, and I'm responding to something that is is temporal in a way. It is maybe a design sprint that's ending, but I'm trying to leave best practices and education that people can use when I'm not in the room, for when they're doing something else. They don't necessarily need to be doing Band-Aids. They can actually think about other options, right? So as opposed to just sort of like plugging a hole, how do you rebuild the system? So a lot of what I work on is sort of walk this line. A lot of it, I think, is also the realization that when I'm invited into a process, I have to look at how I'm invited in and what is the role that I serve there. Am I window dressing? Am I ethics washing? Or am I working with a group in a more educational or pedagogy-based way, right? So how am I engaging with someone? What is the pedagogical framework of which I'm supposed to be there, right? And so, yeah, it really does differ person to person. I have my own metrics too of how I measure success or not success. And I have my own, metrics and frameworks for how I determine on how I'll work with a client, or if I will work with that client. Mm-hmm. Interesting. Yeah. I guess, the process about it always requires a deep look into the specific situation you're in. But yeah, I guess a lot of the recommendations and how your own process works helps a lot into thinking of how that could take place. Totally. Do you want to do you feel like commenting something specifically? There's something that comes to mind. I guess we're coming to the final 5 minutes. Oh yeah. I guess it up to you, right? We could talk about some of the more traditional design work I do, or some of the artwork. It all really differs. I felt really lucky working with Ellen Pao currently that we were able to really design the research process we wanted, and we are able to move at the speed of which the project is letting itself move. So right now the project is moving faster than we both anticipated, and so we're responding to that. We are like, okay, great. Well, we may actually finish this up before time, before our intended deadline. But this was also a project where I wasn't just brought in with a budget. Ellen and I crafted the budget. Ellen and I found partners together to work with. We then fundraised together. And so I felt very lucky to have been invited in really at
at the ground on that project, that I'm not just sort of plugging in to a process. But then there are other projects where you just have to plug in. Like, that's just the nature of how big the company is or how big the project is. Like, I've definitely come in with collaborators, and what they've really needed is someone to like help them think through the final leg of the project, right? They have all the findings, they just don't know how to lay them out, right? Or how to cohesively share them. And that's, that's fun and fine as well, right? Like, it's just a different kind of work. Yeah, so I guess one thing that seems to be very interesting in your projects is also this ability to have flexibility and adaptability to engage with the different inputs and timing. It seems to be something that you have been doing quite well during the project. Oh yeah, thank you. Interesting. Yeah, I mean, I really like having a lot of different projects. Like, my dream has always been like, can I either build a design firm that, does really interesting creative technology and art, but that like sort of functions the way, this is gonna sound weird, but it functions the way in terms of how you place people on projects. It's similar to advertising, meaning you'll have like 5 projects you're working on at once. I worked briefly in advertising. I didn't really love the things I was making, but I loved the variability of what I was working on. And I've always wanted to sort of bring that into more of a, social good or human rights, internet freedom context or aspect of how can you work on like 4 really interesting projects at once that have 4 very different constraints and, very different outputs. And I think I feel very lucky I've been able to build a career where I can do both art and research, because that feeds into that variability. And it's something I really, really like doing. And it sort of, my brain kind of works in that way. I'm always holding multiple ideas or multiple threads of things in my head together. Like, when I'm writing, I need some kind of music on. I don't spend one day working on entirely one thing. So if I'm writing, I'm often writing 2 things that day. I like that kind of stimuli and that kind of change. I guess I like that kind of chaos. Well, I'm sure it serves as well in this in such a complex and challenging context that we live in. Well, thank you very much. It has been extremely interesting and inspiring to talk to you today. We're about to close. We're gonna, close this session, but we're gonna continue the debates. The next session is gonna be Refactorizando Género with Carolina Romero, Vera Rochman, Alejandra González, y Thais Ruiz de Alda. So I'm gonna pass along so that the next debate can go on. Thank you very, very much, Caroline. It has been a pleasure talking to you. And stay tuned. Yeah, thank you so much for having me, and thank you so much for giving me your time. I appreciate it. Thank you very much.
Vale. Hola a todos y todas, bienvenidas a esta penúltima ya sesión de Decidim Fest con un título muy sugerente, Refactorizando el género, que además se le ocurrió a una de las participantes en esta sesión. Mi nombre es Carol Romero, soy parte del equipo Decidim y hoy queremos contaros un experimento que hemos puesto en marcha este año que se llama Decidim FemDev, Fem de Female, Dev de Developer, y es un programa de becas que lo que pretende es promocionar, promover, facilitar la presencia y la participación de programadoras mujeres y personas de género no binario en la comunidad de desarrollo de Decidim. Conmigo están algunas de las protagonistas de este programa que nos van a contar cómo ha sido su experiencia, pero vamos a hablar también de algunas de las ideas que surgen a partir de esta iniciativa y que podrían ser pues, una evolución de la misma, ¿no? Entonces, bueno, antes de presentaros a las compañeras, yo creo que está bien que os dé un poco de contexto de cuál fue la motivación de que promoviéramos activamente este programa, ¿no? Creo que muchos de los que nos estáis viendo... Ay, perdón, se me ha olvidado decir que a lo mejor, bueno, espero que tengamos tiempo para al final de esta sesión de tener también un poco de interacción con las que nos estáis viendo. Así que si durante la conversación os surgen comentarios o preguntas, por favor, dejádnoslas en la sección de comentarios de la sesión y después intentaremos también pues leerlas y responderlas. Entonces, lo que estaba diciendo es que está bien daros un poco de contexto de cuál fue un poco la motivación de poner en marcha este programa. Sabéis que desde Decidim hemos venido haciendo una serie de seminarios de investigación que pretenden ser como espacios de reflexión y de cruce de conocimientos sobre temas que atraviesan el proyecto de Decidim. Y en 2019, allá por el 8M, pues hicimos un lab sobre feminismos, donde queríamos abordar un análisis de Decidim con una perspectiva feminista, ¿no? Entonces, invitamos a varias ponentes que nos dieron su mirada y su aproximación desde los diferentes feminismos y en la parte de debate posterior quedó bastante claro que Decidim suspendía ya no en la mirada, sino en la presencia del género que no fuera masculino en las diferentes capas del proyecto, ¿no? Entonces, como teníamos bastantes retos, y ya os digo que en las diferentes dimensiones, no solamente en la parte del código, pero al final el código es un poco la base, ¿no? Es la fábrica donde estamos construyendo la plataforma y sabemos que los códigos heredan los sesgos de quien los programan, pensamos que era un buen comienzo empezar por explorar, por experimentar en cómo sería una base de contribuidoras al código más diversa. En este sentido, lo que hicimos fue ponernos en contacto con Digital Femmes, que es una organización que, entre otras muchas cosas, apoyan la presencia de mujeres en ámbitos tecnológicos. Y tenemos con nosotras a su capitana, que es Thais Ruiz de Alda. Hola, Thais, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos. Te pediría, Thais, que nos cuentes para empezar un poco pues, quién eres, qué es lo que estáis haciendo en Digital Femmes y que nos cuentes también un poco la chicha de cómo ha sido este programa de Decidim FemDevs, todo lo que hemos estado haciendo este año. Sí, yo encantada. Es que de repente estoy poniendo caretos raros porque acabo de ver que tengo 35% de batería y no sé por qué no carga la electricidad, así que, pero bueno. Muchas gracias, Carol, por la intro. Yo aquí soy una hermesa, mejor dicho, ¿no? Una transportadora de un mensaje que lo encima y lo que nos interesa en esta sesión yo creo es que nos hablen Ali y Vera, que están allá a mi derecha, para que nos expliquen cuál ha sido su experiencia, pero simplemente voy a contextualizar un poco y voy a compartir una presentación, ¿vale? Para explicar, a ver si lo podemos hacer bien esto rápidamente y no enrollarme mucho, ¿vale? Ya sé que no se ve del todo bien, pero intentaré pasarlo lo más mejor posible.
que son los problemas del directo. Entonces, solamente explicaros que lo que intentamos hacer desde Decidim fue, desde Digital Femmes y Decidim, fue sentarnos y decir, oye, sabemos que el mundo del desarrollo de software hay una brecha de género súper patente. Ahora no he traído aquí gráficos ni data facts con gráficos de cómo en determinadas comunidades open source la presencia es del 90% para abajo, o sea, hay muy pocas mujeres. Y si realmente estamos pensando en cómo crear una comunidad tecnopolítica inclusiva, que si estamos pensando en crear sistemas democráticos, lo que no se puede es no contar con todo el mundo que pueda aportar, todos los agentes, todas las agentas, pues empezamos a pensar, a visibilizar cómo podríamos atraer ese talento femenino que hay en los entornos de creación de código, que lo hacen igual o mejor que los hombres, y romper ese sesgo que hay, ¿no? Ese bias que dicen los ingleses, porque ya sabemos que a partir de los 5 años las niñas se creen que son menos inteligentes. Si vamos a los datos que tenemos de Barcelona, pues veíamos que hay la formación profesional, solo el 6% de las que cursan los estudios lo hacen, son mujeres, o las matrículas universitarias, donde solo el 18% de las que se matriculan en carreras de ingeniería informática son mujeres, o incluso las mujeres que trabajan en el sector TIC de la ciudad, ¿no? Los datos son muy bajos. Entonces, pues nos negamos y dijimos, pues vamos a trabajar en un plan, nos curramos un plan de desarrollo, de inclusión de género en Decidim y definimos un montón de acciones, ¿no? Y dijimos, bueno, pues esto es un plan muy ambicioso, vamos a empezar por la primera de todas, que es la de las becas. Vamos a crear un sistema de becas. Hicimos una llamada a la acción, hicimos una llamada a la comunidad en redes sociales, básicamente, todo orgánico, sin tener que invertir en publicidad, sino utilizando el boca a boca. Y se presentaron 18 candidatas a esa primera beca. Hicimos 18 entrevistas y también hicimos algún tipo de testing utilizando herramientas de testing online, porque lo que queríamos era incorporar gente, incorporar coders a la comunidad, pero que tuvieran algún tipo de conocimiento previo, ¿vale? Del framework de Ruby on Rails y de Ruby. Y lo bueno ha sido que este año volvimos a hacer una segunda call y se presentaron el doble, un poquito más que el doble de candidatas, y volvimos a hacer también un montonazo de entrevistas para decidir cómo podíamos generar esa mejor combinación. En total ha habido 4 candidatas cuatro coders que han estado durante 20 semanas en total, acompañadas, ¿vale?, por todo un procedimiento que hemos seguido de mentoría técnica, de reuniones semanales, hemos intentado hacer buddy mentoring, hemos creado como una política de cómo debería de funcionar, o sea, una política interna, un policy interno de cómo tiene que ser esa beca, hemos dado los dineritos, hemos intentado que se genere un entorno de pair programming entre las desarrolladoras, y también en la primera call, porque la segunda no han terminado todavía, terminan la semana que viene, hemos creado un sistema de feedback, ¿no?, con una retrospectiva para aprender todo lo que se puede mejorar en las siguientes ediciones. Y nada, yo aquí casi que he ido al grano mariano, a ver si puedo quitarme esto de aquí y hacerlo rápido y dejar de compartir la pantalla. Y nada, y paso la palabra a mis compis, porque ellas son las que han pasado por este proceso y las que nos tienen que explicar cómo han vivido un poco la incorporación de código con perspectiva, dijéramos, de mujer feminista y activista, seguramente, en Decidim. Paso palabra. Venga, pues vamos con Vera, Vera Rochman, que fue una de las participantes de la primera edición del programa Decidim Fender. Vera, bienvenida. Cuéntanos un poco quién eres, cómo fue tu experiencia. Cuéntanos un poco lo que te apetezca. Hola. Bueno, pues yo quería hablar sobre todo de qué cosas me aportó esta beca, que considero muy valiosas en un entorno de desarrollo.
Para empezar, el hecho de que se creara un espacio seguro, ¿no?, para personas que normalmente no cuentan con ciertas desventajas en entornos en los que la presencia principal es masculina. Y el crear esos grupos, esa filosofía también que Thais ha fomentado mucho, de que vamos a hablar de todo lo que nos pasa, de todas las dudas que tenemos, que estamos acostumbradas a infravalorarnos un montón, ¿no? Y poder compartir esas inquietudes ya hace que sea un entorno en el que poder adquirir nuevas habilidades de una manera mucho más placentera. Y por otra parte, disfruto un montón de las sesiones de pair programming, que es algo que también, bueno, te hace ver el código de otra manera, ¿no? Siempre estar programando con otra persona, y más si sois dos personas nuevas a un código tan complejo como es Decidim, pues eso, tener una compañera que está ahí pasando por lo mismo, es muy guay. Por otra parte, también el poder familiarizarme con todo lo que es Decidim y todos sus procedimientos y metodologías que tiene en un entorno fuera de lo profesional, donde es más relajado, ¿no? Porque no tienes la presión, tienes otro tipo de presión. También hizo que contribuyó a que fuese un espacio seguro en el que poder profundizar en Decidim. Y también me parece muy interesante haber podido participar en la primera edición de esto, ya que me encanta siempre aportar feedback, y creo que fue como construimos bastante entre todas unas bases que van a seguir ampliándose, espero, y seguir perfeccionando esta idea, ¿no?, que está cobrando forma, y me ilusiona un montón formar parte de esto. Así que nada, agradeceros a todas las que me habéis dado esta oportunidad, y espero seguir formando parte del programa de una manera u otra. Gracias, Vera. Me quedo con algunas de las ideas que has dicho para comentarlas después. Vamos a hablar ahora con Alejandra González, porque en la segunda edición del Decidim Fendeps ya nos liamos la manta a la cabeza y saltamos ya a lo internacional. Y tenemos a Ali con nosotras, que se está conectando desde las intempestivas horas de madrugada allí en Ciudad de México. Hola Ali, buenas madrugadas, es que no sé ni cómo saludarte. ¿Cómo estás? Cuéntanos cómo lo has visto tú. Muchas gracias. Pues sí, primero, gracias a Decidim por tomar esta apuesta. Yo sé que no es fácil aceptar que un programa que es tan importante como esto sea con una cuestión de cambio de horario. Espero que la experiencia ha sido buena. Para mí fue buena porque me obligó a levantarme temprano todos los días. Entonces, eso ya es gané. Pues yo primero quiero platicar sobre como mi experiencia llegando a Decidim y lo que significó para mí este programa. Yo el año pasado, en enero, instalé la instancia de Decidim que ahora usa Ciudad de México. Lo instalé como, pues no es mi trabajo ser desarrolladora, yo llevo la agenda de gobierno abierto acá, pero pues no sé, se dio la oportunidad, identifiqué el software y lo instalé. Y ya a año y medio de estarlo usando y de conocer a la comunidad, el año pasado tuve oportunidad de conocerlos, me di cuenta que quería contribuir, pero la dinámica era difícil meterse. Uno, por el cambio de horario, y dos, creo que sí tiene que ver algo. Creo que los hombres y las mujeres tenemos como rasgos distintos de carácter y traemos cosas distintas a la mesa, ¿no? Entonces, a veces los hombres en desarrollo suelen ser muy como entran a un repositorio, ven la documentación y empiezan a aportar.
Y siento que las mujeres probablemente somos más así como de conversar y de encontrar como la parte así de que alguien se siente contigo y poder hacer cosas juntos, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de espacios seguros, a mí me gusta ser muy concreta con los conceptos. O sea, cuando hablo de espacios seguros, para mí significó que por fin alguien a quien yo le sentía confianza, que en este caso fue Iván Verges, el mentor, pudiera sentarse conmigo y despejarme dudas, ¿no? Y para mí hizo eso toda la diferencia. O sea, con este programa yo por primera vez me convertí en contribuidora de software, simplemente porque alguien me explicó la lógica, y suena muy tonto, pero me explicó la lógica de apuntar localmente a una librería que tienes para estar probando y contribuyendo, y luego hacer los cambios ahí y empujar ese cambio. O sea, como que ese cambio de que literalmente fue un cambio que Iván me explicó en 5 minutos, era todo lo que yo necesitaba para poder contribuir, pero nadie se había sentado a explicármelo y yo, por lo que sea, no había llegado a esa conclusión, pero o sea, siento que a veces solo falta eso, ¿no? Solo falta cerrar una pincita con alguien para que esa persona pueda integrarse al ecosistema de contribución. Y bueno, tengo muchas cosas que platicamos con Thais, con Caro, con Vera, con las otras participantes, y justo estamos viendo cómo hacer esta parte como más humana de la comunidad, y creo que eso es lo que quizá podemos traer a la mesa. Entonces, nada, esperando que esto siga y siga, y de verdad, gracias a este programa tienen en mí a una contribuidora de largo plazo. ¡Wow! Ahora me estoy emocionando, ¿eh? Mira que lo hemos hablado veces, pero ahora escuchándoos me emociono porque realmente me doy cuenta del valor que tiene todo esto, ¿no? Mira, para hablar de algunas de las ideas que nosotras hemos estado compartiendo y que queríamos compartir hoy con el resto, me gustaría poner encima de la mesa que lo habéis comentado además las tres, esta doble intersección de dos ejes, ¿no? Tenemos por un lado el eje de género, pero tenemos también el eje del expertise, de la experiencia. Y es muy interesante porque al final la experiencia también marca brechas, también genera asimetrías en las relaciones de poder en cualquier comunidad, esto no solamente en el ámbito tecnológico. Entonces, cuando el otro día hablábamos de, bueno, podríamos generar a partir de ahora un espacio de trabajo continuo con las personas que ya han estado en el programa, pero a lo mejor con otras también que se quieran sumar, poniendo también el acento en eso, ¿no? O sea, como en la peli esa que se dice no es país para viejos, pues creo que podemos afirmar que Decidim no es plataforma para newbies y no es que nos guste especialmente, pero es así. Entonces, me parece muy importante apuntar y poner en valor esa primera entrada, que es verdad que además del hecho de ser mujeres o de simplemente de no ser hombres y tener que entrar en una comunidad sin saber muy bien cómo te van a recibir, pues el tema del expertise es importante, ¿no? No sé cómo lo veis. Sí. Vera, Sí, Vera, no. que te has desmuteado. Sí. No, que me parece también una barrera muy grande de entrada. Y bueno, por eso también, hablando de esto, hemos estado explorando qué nuevos canales se pueden generar para solventar, ¿no? Para reducir esta gran barrera que hay cuando entras a Decidim y quieres contribuir al código y te encuentras con el leviatán. Entonces, bueno, una de las ideas que han surgido es crear un servidor en Discord, que es una herramienta que se usa sobre todo en entornos de gaming, que permite, como Slack, tener varios canales de texto agrupados para una misma organización, y además algo que Slack no tiene, que es canales de voz, que permiten, sin concertar previamente un encuentro, bueno, conectarte con voz y con vídeo si quieres con las personas que estén ahí. Tú puedes ver la lista de usuarios
Y eso a mí me parecía que era una manera de generar también un poco de calor comunitario, que es algo que he hecho en falta de Decidim, ¿no? Que hay, es frío en algunas cosas. Está el canal de Gitter también de Decidim, pero es muy técnico y normalmente con cosas avanzadas que para una persona que acaba de entrar puede generarle bastante pánico. Y no sé si queréis aportar algo. Yo quería decir dos cosas, una que se me había olvidado que la ha dicho Ali, que está relacionada también con el proceso de aprendizaje, que es que en este programa, ¿no?, de mentoring, o sea, de becas, hemos contado con un mentor técnico, que es Iván, que no lo había mencionado y solo faltaría, ¿no? Y es a raíz de esta relación con el proceso de mentoría, ¿no?, donde de alguna manera hemos llegado a lo que está diciendo, lo que ha dicho Ali y lo que dice Vera, ¿no?, que es, ¿y si creamos un espacio donde nosotras podamos estar más cómodas, preguntándonos dudas, etcétera, etcétera, para seguir contribuyendo al código, ¿no? Porque, Carol, tú igual tienes el dato más clarinete que es desde que hemos iniciado este programa, ¿no? Decíamos que había incrementado el número de aportaciones, ¿no?, o de PRs subidas a Decidim, entonces, por parte de mujeres, quiero decir, ¿no? Entonces, es como que parece que se ha reavivado un fuego, unas ganas de aportar, ¿no?, de aportar por parte de coders de género femenino o no binario, y entonces, oye, continuemos con esta saga y creemos más espacios seguros donde nosotras podamos preguntarnos entre nosotras sin tener miedo a pifiarla, para entendernos, ¿no?, dudas. Entonces, a propósito de ello, ver abierto este canal en este server tan molón, que si no habéis entrado es la pera limonera, ¿no? Mola todo. Y luego, no sé, tenemos un canal también de Telegram donde pues nos hacemos preguntitas y nos preguntamos qué tal vamos y compartimos URLs de cosas. Así que sería guay también si luego lo podemos volcar en los comments de la plataforma, ¿no?, de esta sesión, para poder, no sé, si alguien está interesado, pues que pregunte y nos metemos todas ahí y somos más en la cuchipanda. Ali? Sí, claro, luego vamos a compartir, porque es verdad que esto lo hemos compartido hasta ahora como internamente, lo vamos a compartir con el resto de la comunidad, y me parece también que una de las ideas que se desprenden de esto y que el otro día vimos la luz, ¿no?, cuando estábamos en la charla, o al menos yo la vi, que es el tema de diversificar como la base de contribuidoras a Decidim desde el punto de vista con la motivación con la que contribuyen, ¿no? Y me explico, o sea, el 99% de contribuidores que tenemos ahora mismo en el proyecto son contribuidores que les pagan por hacerlo, y no lo juzgo en absoluto, y probablemente eso ha hecho también que Decidim pues sea un software potente y haya crecido como ha crecido, ¿no? Pero es verdad que, pues hablando de un proyecto de software libre, pues siempre tienes esa ilusión de que haya también, se genere una cierta comunidad de gente que tiene ganas de contribuir. Pues a lo mejor en este caso es por la motivación de aprender, puede ser, ¿no?, que el hecho de querer sumergirte y entender la arquitectura de Decidim, pues te motive suficiente como para contribuir voluntariamente, digamos. Entonces, me parece también una de las ideas importantes, o una de las cosas que se han puesto de manifiesto a raíz de este programa, a pesar de que tampoco era como nuestra intención inicial, y me parece muy rico que también lo visibilicemos y vemos también hacia dónde llega, ¿no? Teniendo en cuenta las diferencias que siempre va a haber, obviamente, entre la gente que contribuye porque es su trabajo y la gente que contribuye porque le apetece, porque está aprendiendo, porque quiere compartir con otras, etcétera. ¿Cómo lo ves tú, Ale? Sí, pues creo que ya todos dijeron un poco sobre la barrera de entrada de la base de código, y creo, le comentaba a Carol y a Thais que siento que Decidim está justo explotando, y que en ese sentido, para que sea escalable, la parte de comunidad es muy importante, y la parte de comunidad es esa, son personas que a lo mejor como
periféricamente fueron afectados por Decidim, o sea, tienen una instancia cerca o etcétera, les gustó el proyecto, y la idea es que esas personas se suban a este barco de la participación, ¿no? Y vean el proyecto en sí y digan, bueno, aquí hay un espacio para contribuir, aquí hay una comunidad de personas que puedo conocer, etcétera, etcétera. Y en ese sentido creo que pues, propusimos empezar a hacer quizá eventos digitales o presenciales cuando se pueda, para ir, digamos, evangelizando, platicando o integrando más personas a la comunidad que las, como que las empresas o ciudades que estamos alrededor en ese ecosistema participemos también de su desarrollo y no solo sea una relación de esperar que el equipo central haga todo, sino pensar que el problema del software libre es justo ese. Si no se construye comunidad, el software pues se puede morir, ¿no? Entonces, sí es necesario, sí o sí, integrar más personas que sientan la parte humana y que se empapen de la cultura, que para mí desde fuera yo lo veía, es que esta gente en Barcelona lo que trae es una cultura de la participación, ¿no? Y así como traen una filosofía que permea el software, tiene que permear la comunidad. Wow, qué grandes palabras, Ali. Creo que lo has expresado muy, muy bien. Gracias. Totalmente. Ay, creo que estás en Carol, te oímos muteada. Perdón, estaba muteada, sí. Me estaban diciendo que, claro, es que media horita nos da para lo que nos da, pero yo creo que para eso también tenemos Decidim, ¿no? Para poder seguir. Yo ahora me metería en los comentarios, podemos compartir algunas de las cosas que hemos dicho por ahí. Invitar, sabemos que hay otras programadoras que están también en la órbita del proyecto, invitarlas a si quieren sumarse a esta comunidad que es todavía incipiente, pero que ya tiene una base bastante sólida y vamos viendo. Por cierto, antes de terminar, supongo, Thais, que sí que tenemos previstas más ediciones para el año que viene, ¿no? Sí, estamos hablándolo y estamos mirando también, vamos a aplicar a fondos. Sí, estamos en ello. Porque hay gente que ya, o sea, que decía, bueno, no llego a esta edición, pero ya guárdame el currículum para la siguiente, por favor. O sea, que antes de convocar ya hay voluntarias y también nos queda pendiente acabar de reestructurar un poco quizá el procedimiento, incluso la formación y la mentoría, ¿no? O sea, como nos vamos reinventando, esto es un beta, ¿no? Dijéramos que ahora empezaríamos el 3.0 y sí, yo me muero de ganas, la verdad. Vale, pues genial, pues nos tendréis noticias, entonces Decidim Fendeps continúa y vamos a ir viendo cómo va creciendo esta comunidad que os hemos contado hoy, el experimento en el que estamos. Vamos a dejarlo aquí, muchísimas gracias a las tres por conectaros y Thais, te voy a pasar el relevo porque creo que te toca moderar a ti la siguiente sesión, que es muy chula también, que va a hablar de cómo podemos tener una Internet más feminista, que buena falta nos hace. Buena falta nos hace, sí. Gracias. Venga, chicas. Gracias a todos. Gracias.
Hola, ¿qué tal? Aquí la última sesión del Decidim Fest este año, que lo ha petado a saco. Estoy muy contenta de moderar esta mesa que va a hablar del Internet feminista con unas aportaciones y unas visiones para mí súper interesantes y diferentes. Y bueno, yo no me voy a enrollar mucho, por suerte. Vamos a estar escuchando a las personas que están invitadas y que van a participar en este debate o este diálogo para ver qué tenemos que hacer para conseguir un Internet más feminista. A mí me interesa mucho el tema porque yo soy de la old school, por así decirlo, de Internet. O sea, yo empecé a trabajar en Internet en el 99 y toda la idea que teníamos de lo que podía llegar a ser de repente, cada año que pasa, cada año me vuelvo más pesimista y digo, Dios mío, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Se ha hablado mucho sobre cómo, o no se ha hablado mucho, pero se está empezando a hablar mucho, desde mi punto de vista, ¿no? De cómo tiene que ser un Internet feminista y yo creo que hoy vamos a aprender mucho de las personas que nos van a explicar sus diferentes visiones y proyectos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo lo que creo que sí es interesante resaltar es que un Internet feminista solo será posible con activismo feminista, ¿no? Y yo creo que hoy tenemos esos ejemplos aquí. Entonces, voy a presentar a Inés Binder y a Martu y a Alejandra y a Toni y luego empezarán Inés y Martu a explicar su proyecto, que es muy chulo. Van a compartir con nosotras hoy esas preocupaciones y motivaciones de cómo montar una infraestructura digital feminista, que yo me hace mucha ilusión porque a ver si finalmente voy a aprender de verdad, ¿no? Que me pongo y tengo dudas y digo, hostia, ahora voy a darle el coñazo por Twitter a la peña, pues hoy me va a quedar clarinete de cómo hacerlo. Ambas, Inés y Martu, son activistas, vienen de movimientos de cultura hacker, son las impulsoras del Hack Lab Feminista La Beca y además también facilitan formaciones y capacitaciones digitales para la protección digital de mujeres y activistas de derechos humanos. Nos hemos visto en algún que otro forillo por ahí. Y bueno, y me callo y así cuando luego nos toquen las otras dos personas, pues les presento, ¿vale? Sí. Inés, Martu, ¿cómo explicarnos ese proyecto tan chulo y de cómo todas podemos aprender a montar aquí un server feminista? Perfecto. Bueno, empezamos. Esperen que comparto publicación. Así estamos más... se ve mejor. Esperen. Tin, tin, tin. Bueno, les voy contando que esta experiencia que vamos a compartir el día de hoy es un fanzine que produjimos en el marco de... ahí estamos. Perfecto. ¿Qué tal? Ahora sí. Yo soy Inés y junto a Martu y otras compañeras formamos parte del espacio Hack Feminista La Beca, un espacio originalmente físico en la escalera Caracola en Madrid y ahora en su dimensión virtual, en el que nos juntábamos para compartir y aprender horizontalmente y discutir y construir nuestra propia infraestructura tecnológica. Claro, iniciamos documentando nuestro proceso y finalmente, luego de un tiempo y gracias a conectar con otras compañeras, terminó en la producción de este fanzine que hoy venimos a presentarles y compartir con todas ustedes. El proceso de la beca que culminó con este fanzine, en realidad es fruto de la preocupación que teníamos por los niveles de violencia que sufríamos cuando habitábamos los espacios digitales. El gran problema que veíamos dentro de un sistema heteropatriarcal, evidentemente, pero en el ámbito del desarrollo tecnológico, es que estábamos viviendo un tecnopatriarcado. Las activistas feministas, disidencias de género y personas trans estábamos habitando un Internet que no estaba hecho ni por nosotras ni para nosotras. Un Internet concentrada, extractivista, no solamente en términos de extractivismo de datos, en el que hasta nuestros cuerpos son invadidos por el mercado para que generen datos, sino también que fortalece y reproduce el sistema extractivista de minerales
y metales para alimentar este consumo desbocado de dispositivos tecnológicos, que consumía energía a montones, que estaba vigilada masivamente, y frente a eso nos surgía la preocupación de qué implicaba una infraestructura feminista. Si las feministas habíamos logrado politizar muchísimos ámbitos de la vida, las relaciones personales, la producción de alimentos, el espacio urbano, ¿cómo hacíamos para trasladar todos esos principios feministas de construcción de una sociedad feminista al ámbito del desarrollo tecnológico? Y es así que en marzo de 2018 nos juntamos una serie de colectivas en Calafou para empezar a debatir ¿qué implicaba la construcción de esta infraestructura? Evidentemente no tenemos certezas y esto es un proceso que vamos construyendo día a día y en el que vamos ampliando, discutiendo, incorporando otras voces, pero creo que básicamente llegamos a una serie de acuerdos en los que, si bien no sabíamos qué implicaba y cuál era el alcance de esta infraestructura, de un sistema global que es muy complejo, teníamos algunas puntas de cómo generar espacios de resistencia feminista dentro de este Internet machista y colonial. Una de nuestras principales preocupaciones es frente a la cantidad de violencia que recibimos cuando habitamos Internet y sobre todo a partir de la expansión del activismo feminista que usa tecnologías de la información y la comunicación, es cómo podíamos crear espacios seguros que estuvieran gestionados por nuestras propias reglas y en donde pudiéramos tranquilamente compartir, expresar, intercambiar conocimientos y saberes. Entonces yo creo que este es uno de los principales motores, ¿no? Construir espacios seguros digitales. Esta práctica que nosotros hacemos en los espacios offline, el apoyo mutuo, la autodefensa y la construcción de espacios seguros, traducirla también a los ámbitos digitales. ¿Qué implica esto? Que queremos que sea una Internet distribuida. La lectura que compartimos es que la infraestructura global, así como la infraestructura de comunicaciones, de los flujos financieros, está concentrada en el norte global, y nosotras queremos una Internet distribuida en la que ningún nodo tenga más poder que otro. Es verdad que esto es complicado, pero de a poco, descentralizando y logrando pequeños espacios digitales de autonomía tecnológica, podíamos lograrlo. Otro punto importante era la cuestión ecológica. No podemos permitir esta relación patriarcal que tenemos con la naturaleza, y si queremos construir un Internet feminista necesitamos que sea ecológica y que respete a la naturaleza, que consuma menos energía eléctrica, que la poca energía eléctrica que consuma sea de fuentes renovables, que cuide los dispositivos y que paremos el sistema de extracción colonial de recursos del sur hacia el norte, y quizás esto implicaba, ¿por qué no?, que tal vez no tuviéramos que tener disponible toda la información 24 horas, porque eso consume muchísima energía. Entonces, la dimensión ecológica nos plantea retos en términos de cómo nos relacionamos con nuestros dispositivos, cómo nos relacionamos con nuestra información, qué información guardamos, cuál no guardamos. Y esto nos llevaba también a otro de los debates, que era, como feminista, nuestra responsabilidad también es poner en valor los cuidados. ¿Qué cuidados son necesarios para que esta infraestructura esté andando, esté en marcha? Porque son muchas las compañeras que, además de la problematización de la doble jornada, están invirtiendo mucho tiempo y esfuerzo en mantener esta infraestructura. Esto requiere tiempo, horas de sueño, mucho trabajo, y la sostenibilidad económica y financiera de nuestras compañeras que están sosteniendo esta infraestructura también es algo que debería estar puesta en el centro, porque es lo que pone en jaque muchos de estos proyectos de soberanía tecnológica feminista. Por supuesto, tendría que ser libre y abierta, no queremos que se mercantilice nuestro conocimiento y nuestros saberes, es parte del extractivismo y de esta tendencia que tiene el mercado de ocupar todas las esferas de la vida. Y también, y eso es parte de lo que nosotros hacíamos en la beca y lo que intentamos, es fomentar espacios horizontales de aprendizaje. Realmente no creemos que el conocimiento técnico tenga que ser una prerrogativa de los hombres, cosa que ahora es, de los hombres ingenieros de saber técnico, sino que podamos mezclar saberes ancestrales con conocimiento técnico, con la crítica feminista que podemos hacer a ese conocimiento, que es
muy masculino, y así poder empezar a desarrollar herramientas que sirvan para nuestros propios propósitos, en los que nos sintamos seguras y que nos permitan conectarnos y trabajar en red juntas para una transformación global de la sociedad. Evidentemente, el trabajo por una infraestructura y la soberanía feminista es parte de un proyecto global de transformación total de la sociedad, con miras a acabar con el cis heteropatriarcado. De a poco lo haremos, web a web, servidora a servidora, de manera ecológica y de a poquito. Justamente en este marco es que decidimos que muchas veces toda la documentación que existe a la hora de crear servidores web es muy escasa, tiene mucho conocimiento técnico, y hay una barrera entre quienes no sienten que tienen las capacidades de montar una servidora y las personas que sí tienen ese conocimiento. Entonces, a través de la experiencia de documentar nuestro propio proceso, es que elaboramos este fanzine sobre cómo montar una infraestructura feminista con una conexión casera, con las cosas que tuviéramos en nuestra casa. Vale, muchas gracias, Inés. Yo voy a continuar con la presentación del fanzine y esta experiencia, pero antes no quería... Bueno, creo que se me escucha bien. Sí. Guay. Antes de continuar, quería hacer un pequeño inciso, sé que tenemos muy poquito tiempo. Yo estoy hablando desde Tenerife, que es la isla de enfrente de Gran Canaria, y nada, pues solo quería visibilizar y denunciar la situación que se está viviendo allí, donde hay, bueno, los datos van variando, ¿no? Pero unas 2.000 personas hacinadas en unas condiciones inhumanas, sin tener derecho a una acogida digna, ¿no? Entonces, pues nada, señalar esto, creo que todas estamos al tanto, pero denunciarlo un poquito más y aprovechar este foro de visibilidad para mencionarlo. Vale. Entonces, volviendo al fanzine y nuestros futuros de infraestructura feminista. Como comentaba Inés, ¿qué es infraestructura feminista o qué es un internet feminista? Es algo que las feministas nos estábamos preguntando, o al menos algunas. Algunas estamos pensando en que internet feminista implica, no, es internet sin violencias machistas. Inés, yo y otras compañeras que estamos pensando también en eso, pensamos que para que eso sea posible tenemos que hablar de infraestructura, es decir, de las máquinas, pero también de los cuerpos, también del conocimiento, de qué es lo que se está sosteniendo, o qué es lo que podría sostener ese internet feminista y libre de violencias machistas. Pero bueno, como ya Inés hizo toda esta un poco más disertación teórica, no voy a profundizar más. En este Hack Lab, o en este espacio Hack Feminista que habitamos la Inés y yo y otras compañeras, que me gustaría también mencionar, que colaboraron también un montón en el proceso, haciendo una revisión de los textos y probándolo. Pues bueno, voy a ir a ello, así. El fanzine tiene esta pinta, física también, porque nos parecía importante que estuviera en papel o pudiera transformarse en papel también. También porque nos gustan los fanzines. También está en la web, la pueden consultar en labeca.red/servidoras-feministas. Y bueno, a la hora de preguntarnos qué es infraestructura feminista, nos preguntamos, bueno, ¿cómo podemos hacerla ya y ahora con las cosas que nosotras tenemos a mano? Y bueno, lo que teníamos a mano en ese momento no era mucho, pero era internet, que es bastante, un espacio físico donde juntarnos, nuestras cabezas pensantes con un poquito de experiencia en administración de sistemas Linux, pero muy poquito, y una calefacción que teníamos ahí en el espacio, que era invierno, y en el espacio de la escalera Caracola en Madrid, pues también teníamos eso, y era un espacio propio feminista. Entonces, pues nos pusimos a ello, a ver cómo lo hacíamos, partiendo de eso, pues de lo que teníamos. Entonces empezamos a documentar el proceso. En el primer, ¿cómo se dice? Como la primera parte del fanzine, el primer libretillo del fanzine, hacemos una introducción, una disertación más teórica sobre cómo
nos enfrentábamos a este proceso y sobre cómo pensamos que es una internet feminista y una infraestructura feminista. Es más breve, es una introducción, también te hace como una pequeña receta de qué es lo que necesitas y te da ánimos y bueno, nos presentamos un poquillo ahí. En la segunda parte del fanzine, que se llama Hola Maquinita, pues saludamos a la maquinita y que la maquinita es una Raspberry Pi, ¿vale? Que es una pequeña maquinita que la voy a enseñar, a ver si se ve y si no se me cae el router, ¿vale? Es esta, creo que se ve. Bueno, era una forma ahora mismo y en ese momento de bajar a la tierra lo que es un servidor o una servidora, eso que aloja nuestras páginas web y nuestros servicios en Internet y Internet en sí mismo. Bueno, Internet en sí mismo, ¿no? Implica más nodos y más cables y más todo, pero bueno, las máquinas no tienen por qué dejar de ser cositas pequeñitas también que podemos tener en nuestras casas. Entonces, en la segunda parte saludamos a la máquina e instalamos un sistema operativo, hacemos una introducción a él, un poquito una introducción a los sistemas operativos libres, ¿no? En la tercera parte hablamos de cómo transformar una máquina en un servidor o en una servidora, en una máquina que sirve servicios. En este caso lo que va a servir es una página web. Entonces intentamos hacer todo el rato como explicaciones como muy accesibles, como bajando el conocimiento técnico lo más bajo posible para que sea accesible por todas las personas, ¿no? Lo intentamos, no sé si lo conseguimos siempre, ¿de acuerdo? Pero bueno, en un fanzine con estas páginas creo que es más de lo que nosotras encontramos a la hora de hacer el proceso. Es decir, tratamos de escribir la documentación que a nosotras nos hubiera gustado leer en su momento. Vale. En esta tercera parte también explicamos cómo hacer accesible la máquina desde Internet. O sea, cómo meter nuestra máquina en Internet y hacerla parte de nuestra infraestructura de Internet, ¿no? Y pensar que nosotras en nuestra casa también podemos estar haciendo Internet, ¿no? Y esa parte fue muy mágica, ¿no? Como wow, tengo Internet en nuestro espacio, ¿no? Y ahora mismo, por ejemplo, es mi casa, ¿no? Dejamos el espacio físico de Madrid en la escalera Caracola y ahora esta máquina está en mi casa. Y bueno, hay una cuarta parte que quizás es la más larga, que nos referimos a todo lo relativo con la seguridad y con la protección de la servidora, lo cual nos parecía súper importante, más en este contexto de violencias machistas en Internet, y necesitábamos proteger al máximo pues la máquina frente a posibles ataques, ¿no? Intentamos, bueno, pues dar unos mínimos de protección, advertir sobre, bueno, pues ciertas situaciones que pueden implicar algunos riesgos y cómo protegerse, ¿no? Para ello contamos con algunas compañeras que nos hicieron una revisión específicamente de este texto, que nos parecía casi la parte más importante para que sí, porque si nos equivocábamos en las otras partes, pues igual la servidora no funciona, pero si nos equivocamos en esta parte, podíamos estar exponiendo a las compañeras que estaban siguiendo la guía, ¿no? Entonces nos vamos un poquito ahí. Y la última parte, que es esta, ¿vale? Habla de cómo generar una página web con un generador de sitios estáticos. ¿Qué significa? Hay un pequeño software que es el que estamos recomendando aquí, pero hay muchos otros, que se llama Jekyll, que te facilita la creación de páginas web de forma sencilla, sin necesidad de tener bases de datos, de tener un gestor de contenido, tipo WordPress o Drupal, que necesitan más recursos para sostenerse en la máquina. Esta máquina que tenemos tiene muy poquitos recursos en términos de memoria RAM y de CPU, porque la web que está alojando consume muy poquito, es puro HTML y CSS. Entonces, los generadores de sitios estáticos, para entendernos, solo nos facilitan la creación de los HTML y de los CSS y te los dan para que tú los subas directamente sin que te importe, te puede importar, pero sin tener que profundizar qué son esos archivos, sin tener que tener muchos conocimientos. Y finalmente, a ver,
en esta última parte, pues hacemos una pequeña despedida y unas recomendaciones, dejamos espacio para las notas, ¿no?, de las personas que pueden estar leyendo el fanzine, damos todos nuestros buenos deseos y todos los agradecimientos a las compañeras ciberfeministas y transfeministas que hicieron una lectura muy detallada del fanzine. Y bueno, pues esto al final es una bajada a la tierra, nunca mejor dicho, una bajada a las máquinas, de cómo nosotras pensamos que sería una infraestructura feminista que conformara esta Internet feminista que queremos habitar, pensado por y para nosotras, ¿no? Un poquito así. No me quiero extender más, que ya son justo y 27, para dar paso a las compañeras. Una cosita puedo agarrar, Sí, dale. añadir, nada más que otra de las particularidades de este fanzine, que como decía Martu, lo imprimimos en blanco y negro porque un poco es un homenaje a la cultura del do-it-yourself, del fanzine, y queríamos que cualquier persona que se lo imprimiera tuviera el mismo fanzine que nosotras. Es que desarrollamos una licencia de producción feminista de pares, que es una derivada de la P2P, pero que lo que permite que el fanzine pueda ser utilizado, pueda ser modificado, etcétera, pero que si se hace cualquier tipo de obra derivada y se vende, esos fondos tengan que ir dedicados al combate del patriarcado a nivel mundial. Pero bueno, es una licencia que estamos desarrollando y es otra de las particularidades que nació del proceso del fanzine. Y si visitan la beca.red pueden leerlo online, descargarlo, o también está en nuestro repo para cualquier sugerencia o cambio o modificación. Eso es todo. Ok, muchas gracias. No sé quién tiene la presen. Para dejar de compartir la pantalla y así pues se puede ver al resto de compis. Muchas gracias. Que yo tengo un montón de preguntillas por ahí, que si nos da tiempo, que no creo que nos dé, pero bueno, vamos, yo hacía así, ¿no? Porque habíamos cumplido como nuestro timing interno, pero, o sea, clock, casi. Increíble, ¿no? Muchas gracias. Yo voy a visitar la web y voy a descargar todo, y estoy hasta el moño de hacer web todo el día, que si WordPress, que si Pin, que si Pan. Esto me ha encantado, esto que habéis explicado, de tenerlo todo como resumidito en chiquitín y que ya sirve, porque hay muchas veces que las webs, las HTML y CSS ya sirve, ya no necesitamos nada más, unos colorines para hacer las cookies y ala. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos con los siguientes invitados, que tengo aquí mi chuleta porque... no sé si lo voy a explicar todo muy bien, espero que sí. Está con nosotros Alejandra López y Toni Navarro. Alejandra es filósofa especializada en tecnologías digitales y sobre todo en el análisis, que esto me ha encantado, no sé si lo explicaré muy bien, ¿no?, de la relación entre los objetos, el objeto, o entre paréntesis el cuerpo. Entiendo que aquí estamos hablando mucho de cuerpos. Y desde un punto de vista de la agencialidad distribuida, que eso me ha gustado, y ahora si nos da tiempo también te preguntaré que me expliques qué quiere decir todo eso, ¿no? Y Toni Navarro, yo le sigo, me he comprado los libros que prologa para aprender mucho. Es investigador independiente, especializado en tecnología y género, publica en el CCCB Lab, en tecnocultura, y es habitual en encuentros tequis como el Femtech de Bilbo y el Festival Gelatina de Madrid. Entonces, hoy nos van a hablar de lo corpóreo, de la corporalidad, a ver si lo digo bien, el encuentro entre la corporalidad y lo digital, ¿no? Y ver un poco o analizar y profundizar un poco en cómo lo físico, ¿vale?, no nos lleva a lo digital, en el caso de los cuerpos y los cuerpos de datos, y nos harán preguntas y responderán o abrirán más preguntas todavía sobre el tema de cómo este mundo loco que vivimos, donde ya la ha explicado también un poco Martu y Inés también, ¿no?, de este capitalismo de datos, donde el mercado se ha inventado una manera de que hasta nuestros cuerpos, ¿no?, sin que en plan Matrix un poco, sin que hagamos nada, ya generan toda una economía, y ver cómo lo gestionamos todo eso, ¿no? Y qué relación tiene con una política, con unas políticas a desarrollar acerca de la inteligencia artificial y la ética de lo digital, básicamente. Así que
me callo y oímos a nuestras expertas en la materia, que yo quiero aprender mucho de esta sesión. Gracias. Sí, perdón si se oye porque un vecino está empezando a un taladro justo ahora, en el momento más indicado. Bueno, sí. No sé si se escucha bien, pero bueno, igual. ¿Se oye bien? Sí, vale. Bueno, gracias a es una presentación muy guay y gracias también a Inés y Martu. Yo tengo que decir que encontré el fanzine en la web de Calafou, pero nunca me animé a montar mi servidora porque mis habilidades técnicas son nefastas. Pero bueno, igual momento de animarme y eso. Y bueno, gracias también al equipo de Decidim por darnos espacio para compartir nuestra propuesta, que ya hemos presentado de forma embrionaria en otros espacios, como la Bienal de Pans también hace poco, pero había cuestiones en las que nos apetecía profundizar un poco. Digamos que nuestro punto de partida, que es pensar los datos como un segundo cuerpo, se resume muy bien en una cita de Legacy Russell en un libro publicado recientemente por Verso, Glitch Feminism, donde dice que los cuerpos que navegan los espacios digitales son tan computacionales como carnales. Si entendemos el cuerpo como eje desde el cual el sujeto estructura su experiencia, su vida afectiva, vemos que hoy en día esa función de eje estructural de la experiencia la están cumpliendo en gran medida los objetos y los datos digitales. Es a través de ellos, de estos datos, que interactuamos con el mundo y con los demás, ya que los espacios y los entornos digitales permean casi por completo todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Y al preguntarnos cómo hemos llegado hasta este punto, podemos observar que los procesos de digitalización no han sido homogéneos, sino que han ido variando y evolucionando a lo largo del tiempo. Y, de hecho, podríamos reconocer dos momentos en los procesos de conversión digital del mundo, basándonos, por un lado, en la evolución del objeto de conversión y, por otro lado, en el tipo de memoria digital que utilizan. Entonces, de cara a diferenciarlos, lo que proponemos es señalarlos como un primer momento de digitalización y un segundo momento de datificación. La digitalización, este primer momento, tuvo lugar durante la primera etapa de generalización y de expansión global de esas tecnologías que podríamos situar en los años 90 hasta principios del nuevo milenio. Y durante esta etapa, el objeto de conversión digital fueron mayormente los bienes sociales y culturales, es decir, lo que podemos designar como el cuerpo social. Y los modos de almacenamiento de esta etapa, de la digitalización, eran sobre todo la memoria interna de los dispositivos de las usuarias o memorias externas que se acoplaban, como los CDs, DVDs, disquetes, etcétera, y también en el caso de los servicios online, los servidores privados de cada empresa. Sin embargo, bueno, en la etapa actual que denominamos como datificación, lo que sucede es que producimos cantidades masivas de datos hasta el punto de que hemos llegado a un extremo paradójico en el que somos capaces de más datos y somos capaces de almacenar. Pero más allá de este crecimiento exponencial, con la llegada de las redes sociales, de los ordenadores personales, los smartphones, las prácticas del quantified self, etcétera, el objeto de conversión digital ha cambiado y ha pasado a ser el cuerpo individual. Sus cuerpos, sus movimientos, sus gestos, sus relaciones, sus intercambios con otros cuerpos son continuamente abstraídos y cuantificados por nuestros dispositivos y la forma de almacenamiento propia de esta nueva etapa es la de la nube, lo cual ha producido también, entre otras cosas, una centralización, privatización y verticalización del mundo digital. Claro, bajo el modelo de la nube, nuestros dispositivos actúan prácticamente como una simple interfaz, ya que exteriorizan el almacenamiento de los datos y el poder de cálculo a vastas infraestructuras remotas que pertenecen al puñado de empresas que constituyen el oligopolio tecnológico como Google, Facebook, Amazon, etc. Y bajo estas circunstancias, nos parece importante tener en cuenta que la datificación no solo implica que existe simplemente más información sobre nosotras mismas, sino también que estamos psíquica y socialmente entrelazadas con los datos. Entonces, para hacer frente a los problemas que acarrea la datificación, nos parece útil empezar a describir y percibir este desdoblamiento técnico como un cambio y una ampliación del espectro de nuestra realidad corporal. En ese sentido, podríamos afirmar que nuestra corporrealidad hoy en día comprende y articula tanto elementos somáticos, biológicos o carnales como también digitales. Es decir, no solo interactuamos con el mundo a través de un cuerpo de carne y hueso, sino que también lo hacemos desde un cuerpo de datos o un cuerpo digital que se hace, de hecho, cada vez más grande y cada vez más relevante en nuestra experiencia cotidiana. Pero a pesar de ser algo que es extremadamente cercano y que constituye, modifica y moldea nuestra realidad psíquica y social, estamos completamente desposeídas de este cuerpo debido a que el mismo reside en espacios privatizados, es decir, en esas vastas infraestructuras técnicas que denominamos la nube.
Esta desposesión, obviamente, no es algo nuevo para todas aquellas que históricamente se han visto privadas de agencia sobre el propio cuerpo, como las personas trans o como las mujeres. Y, de hecho, ha sido uno de los principales frentes de la lucha feminista, especialmente a partir del movimiento por la salud de las mujeres de los años 70, que estuvo caracterizado por un intento de restaurar la autonomía corporal de personas que se sentían desempoderadas con el establishment médico y se veían excluidas del proceso de toma de decisiones en lo que concernía al cuidado de su salud. Las mujeres de este movimiento intentaron alfabetizarse y experimentar con tecnología médica para rediseñar o refuncionalizar las herramientas que se utilizaban en pos de su salud, pero desde una actitud paternalista que sistemáticamente las excluía como sujetos activos. Y definitivamente su objetivo era contribuir a la soberanía reproductiva, haciendo que las usuarias fueran partícipes en la atención de su propia salud. Entonces, la pregunta que nos planteamos y sobre la cual hemos articulado un poco esta propuesta es qué puede aportar este activismo, el del movimiento por la salud de las mujeres, a los debates sobre la soberanía digital. Claro, en un primer momento sí que identificamos ciertos paralelismos entre la situación de entonces y la de ahora. Así como en los años 70, la relación entre quienes estaban a cargo de brindar atención médica y aquellas personas que la recibían era profundamente desigual y estaba marcada por la exclusión en la toma de decisiones, nos parece que hoy ocurre lo mismo entre quienes están a cargo de dar soluciones técnicas y aquellas a quienes va dirigida. Pero más allá de este paralelismo inicial, lo que proponemos es llevar la idea de cuerpo de datos más lejos y preguntarnos si este cuerpo de datos tiene capacidad reproductiva. Y la respuesta a esta pregunta, de algún modo, podría ser que sí que la tiene, puesto que el cuerpo de datos permite la generación y el nacimiento de inteligencias artificiales, ¿no? A grandes rasgos, la inteligencia artificial puede entenderse como la capacidad de un sistema para interpretar correctamente datos externos, para aprender de dichos datos y emplear esos conocimientos para lograr tareas y metas concretas a través de la adaptación flexible. Por tanto, en el desarrollo de la inteligencia artificial se desarrolla, por un lado, una dimensión cualitativa que tiene que ver con la programación y el diseño de algoritmos y, por otro lado, también una dimensión cuantitativa que tiene que ver con el conjunto de datos con el cual se entrena. Claro, estas dos dimensiones se retroalimentan en el sentido de que mientras más datos posea una inteligencia artificial para entrenarse, más precisas serán sus generalizaciones y más complejos y sofisticados serán los patrones que pueda identificar. Pero esa extracción de patrones en el modelo de Machine Learning no se produce de arriba abajo como un conjunto de reglas para el manejo de datos, sino que se produce de abajo arriba. Es decir, los algoritmos de aprendizaje son algoritmos que hacen otros algoritmos, computadoras que escriben sus propios programas y en ese sentido podría entenderse en cierto modo como el inverso de la programación. En ese proceso por el cual los algoritmos dan lugar a nuevos algoritmos o las computadoras crean sus propios programas, los datos son fundamentales y es en este sentido que concebimos que nuestro cuerpo de datos tiene cierta capacidad reproductiva. Vale, pues llegadas a este punto en el que ha dejado Tony la presentación, nos gustaría hacer como una serie de aclaraciones y precisiones que nos parecen importantes en relación a esta metáfora que estamos proponiendo, digamos, estas imágenes que estamos trabajando de la reproducción y de los datos y los cuerpos, y es que al afirmar esta capacidad reproductiva de nuestros cuerpos de datos, no queremos ignorar el hecho de que la materialidad de los datos es muy distinta a la de los cuerpos biológicos, ni tampoco ignorar el hecho de que la lucha por la justicia reproductiva ha tenido históricamente una dimensión racial, y no pretendemos obviar ni equiparar en absoluto el sufrimiento de aquellas personas que han sufrido, por ejemplo, poblaciones que han sufrido esterilizaciones forzadas, con la usurpación que se puede hacer sobre la capacidad reproductiva de estos cuerpos de datos, ¿no? Con esta metáfora simplemente nos proponemos ofrecer una imagen que pueda resultar útil de cara a pensarlos como una corporalidad expandida que está directamente relacionada con el desarrollo de las inteligencias artificiales. Puesto que evidentemente no es lo mismo reclamar derechos sobre algo que simplemente como que deriva de nosotras, que es algo que sugiere más la idea de datos personales, que reclamar derechos sobre algo que nos constituye, que es lo que intentamos hacer a través de esta noción de cuerpo de datos, ¿no? Así que salvando estas distancias, que queríamos ponerlo sobre la mesa esto, encontramos sin embargo que hay como un amplio abanico de metáforas útiles, que es un abanico muy amplio, es muy fértil,
para trasladar términos que son propios de las luchas feministas hacia el ámbito de lo digital. Y en esta línea, por ejemplo, podemos encontrar también ideas como las del consentimiento digital, que han sido promovidas por iniciativas como el Feminist Data Manifest Now, y que entiende este consentimiento digital no como un simple clic, que es lo que solemos hacer, ¿no? Siempre que nos bajamos, nos descargamos una aplicación, sino como una acción que debería ser libre, reversible, informada, entusiasta y específica. Es claro aquí el paralelismo, ¿no?, de pensar este consentimiento digital también teniendo en mente lo que implica un consentimiento en el ámbito de la sexualidad y qué fertilidad tiene generar ese paralelismo, ¿no? Pero bueno, ahora quisiéramos también como adentrarnos un poco más en qué entendemos nosotras por justicia reproductiva, y para ello nos vamos a remitir a una definición que da Loretta Ross, que fue una de las primeras personas en acuñar este término, o en darle como cierta forma, y la intención de Loretta Ross era como en que el término de justicia reproductiva englobe, digamos, aquello que tiene que ver con, o que sintetice los derechos reproductivos con la justicia social. De alguna manera, como sacar la idea de los derechos reproductivos como una dimensión más que tiene que ver con la individualidad y ponerla en diálogo con la justicia social, ¿no? Entonces, su definición de la justicia reproductiva es que se trata de una estrategia positiva que enlaza la sexualidad, la salud y los derechos humanos con los movimientos de justicia social, al colocar el aborto y los temas de la salud reproductiva en un contexto más amplio, como decíamos, ¿no?, que es el bienestar y la salud de las mujeres, las familias y las comunidades. Y en este sentido, la justicia reproductiva propone que la habilidad de cualquier mujer para determinar su propio destino reproductivo está directamente ligada con estas condiciones en su comunidad, y que estas condiciones no pueden ser un asunto de mera elección o acceso individual, ¿no? Por lo tanto, nos interesaba también destacar que este enfoque no consiste únicamente en garantizar el aborto o denunciar los abusos al establishment médico, sino que también consiste en garantizar las condiciones sociales, económicas y políticas que aseguren que realmente existe la posibilidad de elegir. Y en este sentido, como lo dice Helen Hester, la concepción interseccional de la justicia reproductiva tiene tanto que ver con el apoyo necesario para tener y criar niñas en condiciones seguras y libres, como con la decisión también de impedir nacimientos no deseados. Teniendo esta idea en mente y estas precisiones, queremos como proponer que reclamar esta justicia reproductiva para nuestros cuerpos de datos, en este sentido, no solo supondría abortar inteligencias artificiales no deseadas o denunciar los abusos de las grandes corporaciones tecnológicas, que sí es una dimensión importante, ¿no?, si de repente decidimos colectivamente abortar inteligencias artificiales con uso militar, pero que no solo supondría esto, sino que también supondría, de una manera quizás no tan reactiva, sino más bien propositiva, y activa, también supondría garantizar los medios para que se desarrollen inteligencias artificiales de acuerdo con estos intereses o necesidades que vayamos validando colectivamente, ¿no? Y hemos hecho otro ejercicio de translocación del lema del Movimiento de Salud por las Mujeres, que si en aquel entonces el lema era nosotras, nuestros cuerpos, el lema, podríamos decir, de hoy en día de una justicia reproductiva o de una cultura progresista de los datos podría ser nuestros datos, nuestros propósitos. Y quizás aquí también hacer algo que comentábamos, una pequeña salvación, que es como que hemos puesto nuestros datos, nuestros propósitos, y no nuestros datos, nuestras propiedades, aunque se podría discutir eso, ¿no?, en qué medida, qué tipo de propiedad, pero no llevarlo a la idea de una propiedad individual, sino entender cómo están enlazados los datos con este devenir sociotécnico, ¿no? Y bueno, cuando estamos hablando de inteligencias artificiales, suele activarse en nuestro imaginario unas ideas completamente idealizadas, o podríamos decir ambiciosas, que están más bien relacionadas con ese momento de gran revelación o de singularidad tecnológica,
que podríamos decir que es una idea también bastante masculinizada, en la línea de lo que podríamos decir Kurzweil, ¿no? Esta gente, y como las corrientes de transhumanistas. Pero lo cierto es que las inteligencias artificiales son algo mucho más prosaico, que ya forma parte de nuestra cotidianidad, y que está implantada en diversos usos, ¿no? El uso de estas inteligencias artificiales en la actualidad recorren diferentes escalas de nuestra realidad, que van desde los usos personales y domésticos, de las asistentes digitales, como pueden ser Siri, Alexa, Cortana, como pueden ser también los traductores en línea, los servicios de atención al cliente mediante chatbots, los algoritmos de recomendaciones que utilizan estos gigantes tecnológicos para ofrecer sus servicios de publicidad dirigida, a los usos, por ejemplo, que hacen de la inteligencia artificial las smart cities, como puede ser el caso de semáforos inteligentes que son capaces de, a través de machine learning, captar datos de tráfico y entonces mejorar el servicio que están dando, o el caso de las ambulancias en China que están conectadas a una plataforma de inteligencia artificial que las ayuda a encontrar los caminos que son más rápidos o que tienen menos obstáculos, ¿no? Y en este sentido, la inteligencia artificial ya se ha convertido en un nuevo agente, que quizás a esto nos referíamos, no sé, por la pregunta que hizo Thais al presentarme, ¿no? Esta agencialidad distribuida, va por aquí la cosa, pero luego si quieres lo seguimos. Pero como que la inteligencia artificial ya podemos decir que se ha construido como un nuevo agente que se ha sumado a este tejido psíquico y social, y resulta sumamente interesante también destacar que muchas de estas aplicaciones que están de las inteligencias artificiales están relacionadas con algún tipo o algún modo de reproducción social, es decir, con tareas que sirven para producir y reproducir los modos en los que nos relacionamos en sociedad, y esos modos de relacionarnos en sociedad pueden ir desde cómo constituyen los modos de comunicarnos, de transportarnos, de producir jerarquías en la información, de producir herramientas de administración de esa información, etcétera, ¿no? Son diversos. Y de hecho, estas inteligencias artificiales están tan relacionadas con esta dimensión de reproducción social que uno de los aspectos más controvertidos tiene que ver justamente con el peligro de que las normatividades algorítmicas reproduzcan y en sentido automaticen actitudes racistas y discriminatorias, produciendo estos sesgos, ¿no? En este sentido, la capacidad reproductiva de nuestros datos podríamos decir que contiene estas dos caras de una misma moneda. Por un lado, se refiere al potencial que tienen nuestros datos de entrenar algoritmos y de dar lugar a nuevos algoritmos más inteligentes, y por otro lado, y como consecuencia de esto, se refiere a estas funciones de reproducción social que muchas veces llevan a cabo las aplicaciones concretas de estos algoritmos inteligentes o de estas inteligencias artificiales, como queramos llamarlo. Entonces, por nuestra parte, creemos que a pesar de ser sin duda extremadamente importante el problema de la privacidad en la era digital, la autonomía de nuestros cuerpos de datos no solo apunta a preservar nuestra intimidad o nuestra propiedad individual sobre los datos, sino a generar herramientas de gestión colectiva que sean más democráticas, capaces de dirigir el potencial que tienen nuestros datos para incidir en la proxémica y en la morfogénesis social, ¿no? Como en pocas palabras, en ese devenir social que ya está imbricado de manera tan íntima con estas tecnologías. Por lo tanto, el marco que proponemos aquí, que es la justicia reproductiva de nuestros cuerpos de datos, como marco para abordar temas de soberanía digital, digamos que apunta a esta necesidad de imaginar y construir condiciones y garantías de autonomía que nos permitan decidir tanto sobre nuestro presente como sobre nuestro futuro sociotécnico de manera más horizontal. Y quisiéramos aclarar un poco lo que hemos dicho antes, que no se trata de producir una correlación directa entre estos términos, pero sí de inspirarnos de estas luchas y de ver qué podemos rescatar que sea útil a las luchas de hoy en día, ¿no? Que tengan que ver con esta genealogía del feminismo y que puede aportarnos también para pensar este Internet feminista. Entonces, como que nos gusta ver este ejercicio que hemos hecho más bien como un ejercicio de poética tecnopolítica,
con la intención de provocar imágenes o figuras que tengan la fuerza suficiente para expandirse con facilidad en nuestro imaginario y de manera que seamos capaces de activar la implicación, la voluntad y la acción colectiva y orientarla a estos a proyectos de empoderamiento tecnomateriales, ¿no? Nos resultaba interesante esta idea de la reproducción de los cuerpos de datos como este ejercicio tecnopolítico, porque pues de alguna manera vivimos en un mundo hipercomplejo y conjugar la acción colectiva requiere de un imaginario colectivo que esté lo suficientemente asentado y que pueda expandirse casi, podríamos decir, a la manera de un virus, ¿no? Pero que nos atraviese fácilmente. Por lo tanto, como que apostamos por esta producción de metáforas tecnopolíticas y que quizás podemos verlas como simplificaciones, pero no como empobrecimientos, sino que simplificaciones que sirvan para generar políticas más transversales y traducir estas complejidades, ¿no? Y eso es todo. Jolín, eso es todo. Yo llevo aquí una de notas. A ver, me ha encantado cómo habéis resumido, o sea, la ponencia o la charla que habéis dado, ¿no? En realidad habéis sido unos generadores de imágenes complejas. Para mí tiene como capas, ¿no? O sea, como diferentes capas ¿no? de entendimiento acerca de qué está componiendo esa imagen, ¿no? Compleja, porque se nota que habéis estudiado filosofía. Te digo en plan broma, pero no, al contrario, me encanta, ¿no? La abstracción, ¿no? Las imágenes abstractas en realidad son muy ricas porque te permiten profundizar un poquito. Yo no sé si queréis hablar de algo en concreto entre vosotras o queréis que yo, no sé, haga alguna preguntita. No sé si nos quedan 2 o 3 minutos antes de que... Porque somos la presentación de cierre del festival, además. O sea que lo hemos dejado en alto para el año que viene, dijéramos, ¿no? Pero a mí me ha gustado mucho estas dos, dijéramos, herramientas o estas dos maneras de enfocar la soberanía tecnológica con perspectiva feminista, una por lo que puede llegar a implicar el tener autonomía de cacharro en tu casa, que eso, ¿no? con la beca la beca Berry. La beca Berry, que parece que estés en Euskadi, ¿no? La beca Berry, ¿qué pasa? ¿No? Una beca Berry casera, que yo no sé, no os he preguntado dónde se puede comprar esto, pero ¿dónde se puede comprar eso? En un montón de lados. Puedes conseguir que te la regalen, pero desde las tiendas que venden dispositivos tecnológicos cualquiera. Es una Raspberry, dijéramos. Sí, es una Raspberry normal. Vale. Molaría Creative Commons, ¿no? Creativizarla comúnmente como beca Berry. Así ya lo petamos, ¿no? Pero eso me ha encantado porque es la accesibilidad de la tecnología, ¿no? Que es una cosa muy importante también para tener autonomía y soberanía. Y respecto a toda la conversión esta digital que habéis explicado del mundo, donde los objetos, la memoria, ¿no? La corporeidad de datos, etcétera, y las herramientas que necesitamos para poder democratizar esa máquina imparable, ¿no? De transformación, de datificación, pero metafórica. No sé yo muy bien si tendríamos que hacer una instancia en Decidim, hago una broma, pero no, como una de las posibles herramientas que tendríamos para poder analizar a partir de la participación de un montón de mujeres, y aquí están de cháchara, perdonadme, a mí también mis vecinas aquí de Juergui en la cocina, espero que no se oiga mucho jaleo, pues como una de las herramientas para poder potenciar un poco aterrizar ese debate que proponíais, ¿no? De tener herramientas democráticas que nos permitan controlar este marco de autonomía, ¿no? De generación de whatever, de opiniones, de visiones, de participación en debates, etcétera, pues tendremos que hacerlo a través de Decidim, que yo soy una gran fan desde su día cero, ¿no? No sé, ¿queréis hablar de algún cosica más? Yo solamente quería aportar que me gusta mucho que hayamos estado todas juntas hoy,
porque creo que al final son dos proyectos que se complementan muy bien y que lo que buscamos es traducir la complejidad del mundo tecnológico, que es algo, por un lado, absolutamente cotidiano, pero por el otro lado, tan críptico y tan lejano a nuestra comprensión que termina teniendo como un componente casi mágico, y nosotras tratamos de reducir esa complejidad desde un abordaje muy práctico en decir, amigas, esto que parece tan cifrado que no podemos acercarnos a ello, es tan sencillo como esta serie de pasos desde la materialidad y una cuestión hasta muy artesanal, y nosotros también echamos mucha mano de las metáforas, y de hecho creo que lo que hacíamos más era compararlo. Mira, me da risa porque en nuestro fanzine dice nuestras webs, nuestras reglas, y desde lados muy distintos llegamos a como un lema muy similar en el que nosotras colectivamente tenemos derecho a decidir qué mundo en qué mundo tecnológico queremos vivir. Y creo en la potencia de las metáforas porque nos acercan mucho o nos abren la puerta a decidir sobre cosas que nos parecen muy lejanas, donde lo importante es que podamos participar en la construcción de ese mundo. Entonces creo que eso, que llegamos a conclusiones muy similares desde caminos muy distintos, y me alegra haber podido encontrarnos acá. Perdón. O sea, esto me recuerda, como me parece una consumación preciosa, eso que llama Bifo, el encuentro entre los ingenieros y los poetas. Sí. Un poco... Sí, es muy lindo que terminemos, ¿no?, con esta misma frase reformulada y este paralelismo me parece increíble. Y de hecho, también es interesante el tema de las infraestructuras porque para esta presentación nos hemos como centrado en la parte de la inteligencia artificial, pero en otra, la anterior que trabajamos, hablábamos justamente de las infraestructuras y de cómo producir, o sea, como los espacios que habita nuestro cuerpo de datos y cómo producir diversidad de espacios y no caer siempre en lo que llamamos el realismo de la nube, ¿no? Pensar que no podemos articular de otra manera maneras de habitar que no sean la nube, y en realidad sí existen y son accesibles. Lo que nos falta es democratizar ese conocimiento, ponerlo a disposición, que es el ejemplo perfecto de lo que acaban de hacer ustedes, ¿no? Yo, una última cosilla. También por otras casualidades de la vida, en un principio apelamos que nuestra servidora, nuestra Raspberry Pi, Becaberry, estaba en un pequeño altar que estaba coronado por un pañuelo por el derecho al aborto, ¿no?, de Argentina, y está totalmente enraizado en nuestra propuesta política, ¿no? Qué fantástico. Y está ahí en el fanzine, ¿no?, como la imagen y cómo se ve ahí. Y decir que me encantó la idea de poder abortar inteligencias artificiales no consentidas. O sea, para mí es como me encantó eso. Así que muchísimas gracias por visualizar todo eso y proponerlo y ofrecernos todas esas metáforas también. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias a todas. Yo he aprendido un montón. Luego me voy a leer mis apuntes y voy a ver el vídeo. Y no sé, he visto a Arnau por ahí. No sé si está. Vuelve hasta... aquí. Ahí está. Ahí está. Sí. ¿Ya? ¿Reco? Vale. Pues gracias, Thais. Muchas gracias por esta magnífica sesión de cierre y de debate. Esto ya es la despedida, es el momento final de esta edición del Decidim Fest 2020, que ya nos da un poco de pena ahora, después de 3 días de máxima intensidad y de un montón de horas de streaming en directo y también presencial. Pues nada, que os queríamos agradecer de vuestra participación, a todas las personas que habéis estado siguiendo el streaming y participando, a toda la comunidad de Decidim que un año más ha estado detrás de este Decidim, no solo, viendo los contenidos, sino también participando activamente con sus propuestas, con sus contribuciones, con los debates, con los tweets, con todo lo que se ha ocurrido alrededor de este espacio ya anual de debate que tenemos en torno a la democracia y la tecnología. Especialmente también agradecer a todo el equipo técnico que ha hecho posible el streaming y toda la realización del evento, y especial gracias a todo el equipo de Decidim Fest, al equipo que están aquí,
y que han hecho un currazo brutal y magnífico y que esto es, digamos, es lo que hace posible este tipo de eventos. Muchísimas gracias. Durante los próximos días vamos a ir subiendo todos los materiales también separados y editados para que podáis ver todas esas sesiones que no habéis podido seguir, y también vamos a subir todos los materiales en el podcast, en Radio Decidim, para que podáis pues, seguir cuando estáis en casa haciendo otras tareas o en el tren, podáis seguir escuchando estos magníficos debates, discusiones y diálogos que hemos tenido. También queremos seguir desde el proyecto Decidim abriendo espacios de debate y no solo abrir espacios de debate, sino hacerlo desde proyectos concretos como es el Decidim, pero también desde muchos otros espacios concretos que nos ayuden a avanzar hacia este reto que tenemos por delante, este reto tan complejo que es cómo abrimos precisamente desde una perspectiva democrática y cómo ponemos al servicio de la gente las tecnologías, cómo abrimos todas las capas de las tecnologías, las infraestructuras, el hardware, el software, los datos, los algoritmos y sobre todo cómo ponemos todo esto al servicio de los usos sociales y para que la gente también sean espacios de emancipación colectiva, y también cómo lo hacemos de manera, digamos, cómo descolonizamos estos espacios que están absolutamente colonizados y cómo lo hacemos también, obviamente, desde una perspectiva feminista. Un año más, quinta edición del encuentro anual de Decidim y segunda edición del Decidim Fest. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos el año que viene con la próxima edición, que esperamos que pueda ser un poco mucho más presencial que esta. Os esperamos también aquí en Barcelona. Muchísimas gracias y especialmente gracias al equipo que está aquí y que tenéis que saludar. Muchísimas gracias, ha sido un placer enorme trabajar con vosotras y esperamos poderlo hacer durante mucho tiempo más. Muchas gracias y hasta el año que viene.